No eres más que una sirvienta sin sueldo, y deberías dar las gracias de que te damos algo que hacer para que no te pudras de aburrimiento en tu propia casa. Me llamo Adela, tengo 68 años, y siempre he creído que los números y los horarios no mienten. Lo que ella no calculó es que quien organiza el engranaje entero también sabe exactamente cómo detenerlo. Durante 40 años trabajé como técnica de laboratorio en un centro de análisis clínicos. Allí aprendí que la vida, por más caótica que parezca desde afuera, se sostiene sobre rutinas precisas, mediciones exactas y reacciones predecibles. Si alteras 1 miligramo de un reactivo, el resultado cambia por completo. Mi casa, una propiedad de 2 plantas con un jardín trasero que compré junto a mi esposo hace más de 3 décadas, se había convertido en mi nuevo laboratorio. Pero en lugar de tubos de ensayo y centrífugas, manejaba mochilas escolares, menús semanales, horarios de medicación y el frágil equilibrio emocional de 5 personas ajenas a mis propias necesidades. La mañana comenzaba a las 5 en punto, siempre a las 5. Mientras el resto de la casa respiraba en la oscuridad, yo me deslizaba fuera de la cama procurando no despertar a Félix. Mi esposo, con sus 71 años y un leve soplo en el corazón, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Él despertaba más tarde, se preparaba su café en silencio, leía las noticias en su teléfono y se refugiaba en el patio a cuidar sus helechos. Félix había decidido hace mucho tiempo que la paz valía más que la justicia, y su forma de apoyarme consistía en no estorbar, lo cual, en esta etapa de mi vida, se sentía más como un abandono silencioso que como una alianza. A las 5:15, la cocina estaba iluminada solo por la luz sobre el extractor. Ese era mi momento de mayor claridad mental. En mi cabeza, yo no era una abuela abnegada, era la administradora de un sistema complejo. Primero, organizaba las viandas de los 3 niños. Renzo, de 11 años, estaba en esa fase donde la distracción era su estado natural. Si yo no revisaba su mochila, era capaz de irse a la escuela sin los libros de matemáticas o con el uniforme de gimnasia el día equivocado. Bautista, de 8, requería una atención casi clínica. Tenía alergia al gluten y a los conservantes artificiales. El pan sin tax que vendían en el supermercado se desmoronaba apenas lo tocaba, así que 2 veces por semana yo misma horneaba una hogaza de harina de almendras y trigo sarraceno. Medía los ingredientes con la misma precisión con la que solía calibrar los microscopios. Finalmente, Luciana, de 5 años, 2. Ella no tenía alergias, pero sufría de terrores nocturnos y una ansiedad por separación que solo se calmaba si yo le preparaba el desayuno exactamente igual todos los días. Rodajas de manzana cortadas en forma de estrella y avena con canela. Todo este trabajo invisible era gratuito. Nunca pedí un centavo. Cuando mi hijo Iván y su esposa Pamela se mudaron a nuestra casa hace 5 años, la excusa era irreprochable. Querían ahorrar para comprar su propio departamento. Iván había tenido un revés laboral. Pamela estaba embarazada de Luciana, y la casa de Adela y Félix era lo suficientemente grande. Yo les cedí la planta alta entera. Ellos ocuparían las 3 habitaciones de arriba, y Félix y yo nos quedaríamos en el dormitorio principal de la planta baja. «Serán solo un par de años, mamá», me dijo Iván en aquel entonces. «Te prometo que no seremos una carga». La promesa se disolvió en el aire con la misma rapidez que el vapor del agua hirviendo. Los años pasaron. Iván consiguió un nuevo empleo en una empresa de logística que lo mantenía fuera de casa 10 horas al día. Pamela, por su parte, ascendió en una agencia de publicidad. Su carrera despegó y con ella su sentido del derecho adquirido. Dejaron de hablar de comprar un departamento. ¿Para qué iban a hacerlo? Tenían una casa inmensa sin pagar alquiler. Los impuestos los seguía cubriendo Félix con su jubilación, y tenían a una niñera, cocinera y mujer de la limpieza disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como buena técnica, yo llevaba un registro mental de los datos. No lo hacía por mezquindad, sino porque mi cerebro está programado para cuantificar la realidad. Sabía exactamente que ahorraban un estimado de $2,000 mensuales en cuidado infantil. Sabía que yo preparaba alrededor de 84 comidas al mes solo para los niños, sin contar las cenas de los adultos.
Sabía que hacía funcionar el lavarropas en ciclo pesado 6 veces por semana, separando las camisas de seda de Pamela, los uniformes manchados de pasto de los niños y la ropa de trabajo de Iván. Sabía que, cuando Luciana se despertaba gritando a las 3 de la mañana, Pamela e Iván no se movían de su cama. Ellos usaban tapones de silicona para dormir. Yo me levantaba en la oscuridad, cruzaba el pasillo, subía las escaleras con mis rodillas protestando por la artrosis incipiente y me sentaba en el borde de la cama de la niña hasta que su respiración se normalizaba. Pamela nunca vio esto como un sacrificio de mi parte. Para ella, yo era parte de la infraestructura de la casa, como el termotanque o el motor de la heladera. Una asume que el agua caliente va a salir al abrir el grifo y solo nota la existencia del termotanque cuando el agua sale fría. Así me veía ella. Su actitud mutó gradualmente de la gratitud inicial a la exigencia absoluta. Las peticiones se convirtieron en órdenes disfrazadas de comentarios casuales. Adela, fíjate que a Bautista le faltan calcetines limpios. Adela, hoy tengo una reunión por Zoom a las 6. Llévate a los niños al parque para que no hagan ruido. Nunca había un por favor, y el gracias desapareció de su vocabulario hace al menos 3 años. Yo observaba y documentaba. No respondía a sus provocaciones porque discutir con alguien que carece de lógica es un desperdicio de energía. Cuando Iván bajaba a cenar, exhausto y con la mirada vacía, yo le servía el plato caliente. A veces, en un susurro mientras Pamela estaba en el piso de arriba, le sugería que debían empezar a buscar su propio espacio, que la casa me estaba quedando grande en términos de esfuerzo físico. Iván, siempre esquivando el conflicto como lo hacía desde que era un niño y rompía un jarrón, bajaba la mirada. Mamá, no empieces. Pamela está muy estresada con la campaña nueva. No podemos mudarnos ahora. Además, los chicos te adoran. ¿Qué harías todo el día sin ellos? Esa era la narrativa que habían construido para absolver sus propias conciencias. Se habían convencido a sí mismos de que me estaban haciendo un favor. Creían que al dejarme limpiar su mugre, lavar su ropa y criar a sus hijos, me estaban salvando de la decrepitud y el aburrimiento de la vejez. Era una gimnasia mental fascinante y a la vez repulsiva. Félix, desde su rincón en el sofá, veía todo. A veces, cuando la insolencia de Pamela cruzaba una línea evidente, él carraspeaba y cambiaba de canal. Una noche, cuando ya estábamos en la cama, le dije en la oscuridad: «Nos están consumiendo, Félix. Se están comiendo nuestros últimos años de tranquilidad». Él suspiró, ese suspiro pesado de quien se rinde antes de pelear. «Son jóvenes, Adela. Nosotros ya vivimos. Hay que ayudar. No hagas un escándalo, por favor. Mi corazón no está para disgustos». Con esa excusa médica, se lavó las manos. Me dejó sola en la línea de frente. El punto de quiebre no ocurrió por un evento catastrófico, sino por la acumulación de pequeñas faltas de respeto, la suma de variables tóxicas que finalmente hizo estallar el frasco de vidrio. Era martes. La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas de la cocina. Había llovido toda la noche, lo que significaba que el tráfico estaría imposible y la rutina matutina requeriría una precisión militar para que todos salieran a tiempo. Me levanté a las 5 menos cuarto. Al llegar a la cocina, encontré el desastre habitual de los lunes por la noche. Pamela había pedido comida asiática a domicilio a las 11 de la noche. Las cajas de cartón manchadas de aceite de sésamo estaban abiertas sobre la mesada. Había derramado salsa de soja que ahora formaba un charco pegajoso y oscuro cerca de la pileta. 2 copas de vino a medio terminar completaban el cuadro. Respiré hondo. No me quejé. Fui al lavadero, tomé el paño absorbente y el desengrasante y comencé a limpiar la mesada. Metódicamente, de izquierda a derecha, borrando el rastro de su negligencia para poder tener espacio para preparar los desayunos. A las 6, el pan de Bautista estaba en la tostadora, la avena de Luciana en el fuego y el sándwich de Renzo envuelto en papel encerado dentro de su mochila. A las 6:30 bajaron los niños, somnolientos y arrastrando los pies. Los senté a la mesa. Comencé a servir. 15 minutos después, apareció Iván, ajustándose la corbata, mirando su reloj con ansiedad. «Llueve a cántaros», murmuró, sirviéndose café en un termo de viaje. «¿Pamela ya bajó?» «Aún no», respondí con tono neutro. A las 7 menos cuarto,
El horario límite para salir hacia el colegio, escuché los pasos rápidos y pesados de Pamela bajando las escaleras de madera. Venía tecleando furiosamente en su teléfono celular, vestida con un traje sastre impecable, pero con el ceño fruncido en una expresión de pura irritación. «¡Esto es increíble!», exclamó, lanzando el teléfono sobre la mesa de la cocina, haciendo saltar un poco de leche del tazón de Luciana. «Adela, ¿dónde pusiste mi blusa blanca de cuello alto? La necesito hoy. Tengo la presentación con los clientes de la automotriz». Seguí limpiando la mesada sin alterar mi ritmo. «La lavé ayer por la mañana, Pamela. La planché y la dejé colgada en la segunda puerta de tu armario junto a tus chaquetas oscuras». «¡No está ahí!», gritó ella, su voz aguda cortando el ambiente de la cocina como un cuchillo mal afilado. «Revisé todo el maldito armario. No está. Siempre cambias las cosas de lugar. Te he dicho 1000 veces que no toques mi ropa si no vas a saber dónde la dejas». Iván dio un paso atrás, casi fundiéndose con la pared. «Pamela, mi amor, seguro está en la silla del dormitorio. A veces dejas la ropa ahí». «No me digas que me calme», le espetó a su esposo, para luego volver su mirada hacia mí. Estaba buscando un culpable para su propia desorganización. Era un patrón clásico. Su estrés laboral se traducía invariablemente en un ataque directo hacia la persona que consideraba más baja en la jerarquía de la casa. Yo me giré lentamente. Mis manos estaban secas. Mi postura era recta. «Pamela, la blusa está en el armario. Si te tomas un segundo para mirar con atención en lugar de gritar, la encontrarás. Yo no desordeno tus cosas, yo las organizo». Esa fue la frase. Esa simple afirmación de los hechos, dicha sin levantar la voz pero con absoluta firmeza, fue el catalizador. A Pamela no le gustaba que le respondieran. En su mundo corporativo, ella daba órdenes y los demás acataban. En mi casa, ella intentaba replicar la misma dinámica. Su rostro se enrojeció. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Los niños se quedaron inmóviles, con las cucharas a medio camino de la boca. «¿Tú organizas?», soltó una carcajada seca, carente de humor. «¿Tú te crees la dueña de la casa porque pasas un trapo húmedo por la mesa? Escúchame bien, Adela. No eres más que una sirvienta sin sueldo, y deberías dar las gracias de que te damos algo que hacer para que no te pudras de aburrimiento en tu propia casa. Si no fuera por mis hijos, no tendrías ningún propósito en la vida. Eres útil, porque yo te permito serlo». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana. Las palabras quedaron flotando en el aire de la cocina. «Sirvienta sin sueldo. Te damos algo que hacer. Yo te permito ser útil». Mi cerebro, siempre analítico, procesó la información en fracciones de segundo. Podría haber gritado. Podría haberle recordado que la casa estaba a mi nombre, que el techo que la cubría lo había pagado yo con décadas de trabajo en el laboratorio, que la comida que sus hijos tragaban salía de la pensión de mi marido y de mis ahorros. Podría haberle exigido a Iván que defendiera a su madre. Podría haber hecho un escándalo monumental frente a los niños, pero las discusiones emocionales no resuelven problemas estructurales. Una técnica de laboratorio no le grita al microscopio cuando la muestra está contaminada. Simplemente desecha la muestra, limpia la placa y cambia el entorno. Miré a Iván. Él había bajado la mirada hacia la taza de café que sostenía entre las manos, fingiendo un interés repentino en el líquido oscuro. No iba a decir nada. Su silencio no era solo cobardía, era complicidad. Al no corregir a su esposa, validaba su insulto. Miré a Félix. Acababa de entrar a la cocina desde el pasillo. Había escuchado todo. Lo supe por la forma en que sus hombros se encorvaron un poco más y cómo apretó los labios. Me miró con ojos suplicantes, rogándome mentalmente que lo dejara pasar, que tragara el veneno por el bien de la familia, que pensara en su corazón débil. Y finalmente miré a Pamela. Estaba respirando agitadamente, con la barbilla en alto, esperando mi reacción, esperando lágrimas, sumisión o un estallido de ira que ella pudiera usar más tarde para llamarme histérica o difícil. No le di nada de eso. Mi rostro se mantuvo tan inexpresivo como la superficie de una mesa de acero inoxidable. Lentamente llevé las manos a la nuca y desaté el nudo de mi delantal gris. Lo deslicé por mis hombros. Lo doblé por la mitad,
luego en cuartos, alineando los bordes con una precisión geométrica. Lo coloqué suavemente sobre la mesada de granito, justo al lado del charco de salsa de soja que ella había dejado la noche anterior y que yo había limpiado a medias. «Mamá», susurró Iván, finalmente encontrando un hilo de voz, intuyendo que algo fundamental acababa de romperse. No le respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo. Mis pasos eran firmes, regulares, sin prisa pero sin pausa. Atravesé la sala de estar y entré a mi dormitorio en la planta baja. Félix venía detrás de mí, arrastrando los pies en sus pantuflas. «Adela, por Dios», murmuró cerrando la puerta del dormitorio a sus espaldas. «Está nerviosa. Tiene esa presentación. Sabes cómo se pone. No le hagas caso. Yo hablaré con ella más tarde». Abrí la puerta del armario. Saqué mi maleta azul de tamaño mediano, la que usábamos para los viajes cortos de fin de semana antes de que la casa se llenara de gente. La coloqué sobre la cama y abrí la cremallera. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Félix, y por primera vez en años escuché verdadero pánico en su voz. «Lo que ella sugirió, Félix», respondí, mi voz sonando calmada, casi clínica, dejando de ser una sirvienta sin sueldo. «No puedes irte. Afuera está lloviendo a cántaros. ¿A dónde vas a ir?». Fui a los cajones. Saqué ropa interior suficiente para una semana, 3 blusas, 2 pantalones cómodos, un suéter grueso. Metódicamente, comencé a enrollar las prendas para optimizar el espacio, una técnica que siempre usaba para evitar arrugas. «Me voy a casa de Alicia», dije, sin dejar de empacar. Mi hermana Alicia vivía a 40 kilómetros de distancia, en un pueblo tranquilo donde nadie la molestaba. Alicia llevaba años diciéndome que yo era la esclava de mi propio hijo y que debía poner límites. Resultaba que tenía razón. «Adela, los chicos, ¿quién va a llevar a los chicos a la escuela? Iván tiene que irse a la oficina. Pamela tiene su presentación. No puedes dejarlos así. El pan de Bautista. Luciana va a llorar». Me detuve por un segundo. Miré a mi esposo a los ojos. Había envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. «Ellos no son mis hijos, Félix. Son los de Iván y Pamela. Ellos decidieron traerlos al mundo. Ellos tienen títulos universitarios, trabajos corporativos y teléfonos inteligentes. Estoy segura de que podrán resolver cómo llevar a 3 niños a la escuela y cómo comprar un pan sin gluten». Fui al baño del dormitorio. Tomé mi neceser, mis medicamentos para la presión, mi cepillo de dientes y mi crema hidratante. Regresé y lo guardé todo en el compartimento superior de la maleta. Cerré la cremallera con un movimiento fluido y seco. Félix intentó bloquearme el paso hacia la puerta, pero sin convicción. Sus manos temblaban levemente. «Adela, si cruzas esa puerta ahora, las cosas van a empeorar. Se va a armar un escándalo. Pamela no te lo va a perdonar». Solté una risa breve, casi inaudible. Era fascinante cómo la mente de Félix funcionaba. Él seguía preocupado por el enojo de Pamela en lugar de preocuparse por el mío. «Félix», le dije, tomando el asa de la maleta. «El experimento terminó. Los resultados son concluyentes. Me retiro del laboratorio. Tú puedes quedarte si quieres. Tienes tu jardín y tu televisor». Abrí la puerta del dormitorio y salí al pasillo. El sonido de mi maleta rodando sobre el piso de parqué resonó en la casa como un trueno distante. En la cocina, la escena seguía congelada. Pamela estaba de pie junto a la mesada, con los brazos cruzados, todavía respirando con dificultad, convencida de que su ataque de furia había consolidado su autoridad. Iván estaba tratando de limpiar el líquido derramado por Luciana, usando torpemente servilletas de papel que se deshacían en sus manos. Los niños me miraron aparecer con la maleta. «Abuela, ¿a dónde vas?», preguntó Renzo, con los ojos muy abiertos. Me detuve un momento. Miré a mis nietos. Los quería, por supuesto que los quería. Pero el amor no puede ser el grillete con el que te encadenan a la humillación. Darles un beso ahora, frente a sus padres, sería validar el drama que Pamela quería instalar. Sería darles una escena emocional, y yo no hago escenas. «Me tomo unos días de descanso, Renzo. Tu madre y tu padre se van a encargar de todo a partir de ahora». Pamela descruzó los brazos, su expresión cambiando de la furia a la incredulidad. «¿De qué estás hablando? ¿A dónde vas con esa maleta? Son las 7 de la mañana». No la miré. No le dirigí la palabra.
Mi silencio era mi sentencia. Atravesé la sala de estar, saqué mi abrigo del perchero junto a la puerta principal y me lo puse. Tomé mi bolso de mano donde guardaba mis llaves, mi billetera y mi teléfono. ¡Adela!, gritó Pamela desde la cocina, dando unos pasos hacia el pasillo. No puedes salir caminando así. Tenemos una logística que cumplir. Iván, dile a tu madre que deje de hacer berrinches infantiles. Iván apareció detrás de ella, pálido. Mamá, por favor, no hagas esto hoy. Te lo pido, por favor. Abrí la pesada puerta de madera de la entrada. El aire frío y húmedo de la tormenta me golpeó el rostro, borrando de inmediato el calor opresivo de la casa. La lluvia caía en cortinas diagonales sobre el asfalto. Salí al porche. No miré atrás. Escuché la voz de Pamela elevándose, una mezcla de indignación y el primer atisbo de verdadero pánico al darse cuenta de que no era una amenaza vacía. «Si te vas ahora, no te molestes en volver», gritó ella desde el umbral. Tiré de la puerta desde afuera. El pesado pestillo de bronce encajó con un golpe seco, cortando de raíz sus gritos. Caminé bajo la lluvia hasta la parada del autobús que estaba a 2 cuadras de distancia. El agua empapó mis zapatos cómodos y el dobladillo de mis pantalones, pero no me importó. Cada paso que daba lejos de esa propiedad era un peso menos sobre mis hombros. Subí al autobús interurbano. Me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia distorsionaban las luces de la ciudad. Revisé mi reloj. Eran las 7:10 de la mañana. A esa hora exacta, en la casa que acababa de dejar, la realidad estaba a punto de golpear. El sándwich de Renzo estaba a medio envolver. La avena de Luciana se estaba enfriando y volviéndose una pasta incomible. Bautista aún no había sacado su pan especial de la tostadora. Las mochilas no estaban junto a la puerta. Iván no tenía sus llaves del auto porque él las dejaba en cualquier lado y yo siempre se las encontraba. ¿Y Pamela? Pamela estaba a punto de descubrir que la ropa limpia no aparecía por arte de magia en los cajones, que la leche de almendras no se reabastecía sola en la heladera y que la sirvienta sin sueldo era, en realidad, la columna vertebral que mantenía erguida su perfecta vida de cristal. Apoyé la cabeza contra el vidrio frío del autobús. Cerré los ojos. No sentía tristeza. Sentía la profunda y absoluta calma del que sabe que el colapso del enemigo es solo cuestión de tiempo y que no necesita mover un solo dedo para provocarlo. Solo necesitaba no estar allí. El vacío que dejaba atrás se encargaría de hacer todo el trabajo. Y yo estaba dispuesta a dejar que el silencio hiciera su tarea. No iba a responder sus llamadas, no iba a leer sus mensajes. Mi salida había sido limpia, precisa y definitiva, como el corte de un bisturí. Ahora, solo faltaba observar los resultados del experimento desde una distancia segura. La tormenta afuera arreciaba, pero en mi interior, por primera vez en 5 años, el cielo estaba completamente despejado. El engranaje se había detenido. Solo quedaba esperar a que el motor se quemara por completo. Y yo sabía, con absoluta certeza matemática, que no tardaría más de 24 horas en colapsar. La caída no requiere de empujones cuando la estructura ya está podrida por dentro. Solo requiere que le quites el único pilar que la sostenía por pura voluntad. Y yo me acababa de llevar ese pilar conmigo en una maleta azul. El trayecto en el autobús interurbano duró exactamente 52 minutos. Me dediqué a observar las gruesas gotas de lluvia que trazaban líneas diagonales y erráticas en el cristal sucio de la ventana, calculando mentalmente la velocidad del viento en base al ángulo de inclinación del agua contra el vidrio. Mi pulso, que por toda lógica emocional debería haber estado acelerado tras abandonar abruptamente mi propio hogar, latía a unos constantes y tranquilos 65 latidos por minuto. La ciencia médica y los manuales de psiquiatría afirman que el estrés agudo eleva la presión arterial y dispara los niveles de cortisol en la sangre, pero en mi caso, la decisión de marcharme había actuado como un bloqueador impecable de los receptores de ansiedad. Había extirpado el tumor de raíz. Ahora solo quedaba transitar el proceso natural de cicatrización. Al bajar en la terminal de autobuses del pueblo donde vivía mi hermana Alicia, el aire frío me golpeó el rostro. Olía a tierra mojada, a hojas de eucalipto trituradas por el tráfico y a leña quemada en las chimeneas tempranas. Caminé las 6 cuadras que separaban la pequeña estación de su casa de ladrillos a la vista.
ubicada en una calle flanqueada por viejos plátanos. Mi maleta azul rodaba sobre las baldosas desparejas y los charcos de agua produciendo un traqueteo rítmico que me resultaba profundamente reconfortante. No había llamado por teléfono para avisar de mi llegada. Los datos empíricos recopilados durante casi 7 décadas de hermandad me indicaban que no era necesario alterar la variable de la sorpresa. Llegué al porche de madera y toqué el timbre de bronce. Alicia abrió la puerta a los pocos segundos. Llevaba puesta una bata de lana gris, sostenía una taza de té humeante en la mano izquierda y llevaba los anteojos de lectura colgados del cuello por una cadena dorada. Era 3 años menor que yo, viuda desde hacía una década y profesora de literatura jubilada. Me miró de arriba abajo con sus ojos oscuros y afilados. Miró la maleta azul empapada por la lluvia inclemente. No hizo preguntas innecesarias, ni emitió exclamaciones dramáticas de espanto. Su inteligencia siempre había sido práctica. Simplemente asintió con la cabeza y se hizo a un lado para dejarme pasar. El cuarto de huéspedes tiene sábanas limpias de algodón. Las cambié ayer. Fue todo lo que dijo mientras empujaba la pesada puerta de madera a mis espaldas, dejando el temporal de viento y agua definitivamente afuera. Me quité el abrigo húmedo y lo colgué con cuidado en el perchero del pasillo. La casa de mi hermana era un ecosistema radicalmente distinto al mío. Aquí no había juguetes de plástico traicioneros acechando en el suelo para torcerte un tobillo, ni manchas pegajosas de jugo de manzana en las alfombras, ni el zumbido constante y opresivo de la ansiedad ajena rebotando contra las paredes. Había un silencio denso, maduro, interrumpido únicamente por el tic-tac acompasado del reloj de péndulo en el comedor y el ronroneo del refrigerador. Mientras Alicia me servía una taza de té de manzanilla en su cocina impecable de azulejos blancos, mi mente viajó de manera involuntaria 7 años atrás en el tiempo. Fue un recuerdo súbito, un archivo que mi cerebro decidió abrir y proyectar para justificar empíricamente mi presencia en esa silla. Iván y Pamela recién se habían casado y habían venido a cenar a casa para anunciar el primer embarazo. Pamela llevaba un vestido de seda ajustado y una sonrisa triunfal, la sonrisa de quien acaba de asegurar una inversión a largo plazo. Recuerdo perfectamente el momento en que, a los postres, me tendió una pequeña caja de regalo que contenía unos escarpines tejidos a mano. «Vas a ser la mejor niñera del mundo, Adela. Te vamos a necesitar muchísimo», me dijo con voz melosa. En aquel entonces, yo sonreí y agradecí el gesto, interpretando la palabra niñera como una metáfora cariñosa, un simple eufemismo torpe para el rol de abuela consentidora. Mi error de cálculo en ese momento fue monumental. Ella no estaba usando una metáfora, estaba delineando los términos de un contrato laboral no remunerado. Yo no supe leer la letra chica oculta detrás de su sonrisa complaciente. Entonces, dijo Alicia, sentándose frente a mí en la mesa redonda de roble y apoyando los codos sobre el mantel de crochet inmaculado. ¿Qué fue lo que finalmente hizo que la probeta explotara esta mañana? Le relaté los eventos de la madrugada con la misma neutralidad clínica con la que solía dictar los resultados de un hemograma completo frente a un grabador. Le hablé de la blusa blanca extraviada por negligencia, de la salsa de soja seca manchando el granito de la mesada, del silencio cobarde y cómplice de Iván, de la mirada derrotada y pasiva de Félix, y finalmente de la frase exacta pronunciada por Pamela: «Sirvienta sin sueldo». Alicia no se sorprendió en lo absoluto. Suspiró profundamente, hizo una mueca de disgusto y dio un sorbo largo a su té. «Te lo vengo diciendo desde que nació Bautista, Adela. Te convertiste de forma voluntaria en el engranaje principal de una máquina trituradora que solo consume tu tiempo y tu salud. Y lo peor de todo el asunto es que Félix te dejó sola en la cinta transportadora con tal de no tener que escuchar los ruidos molestos de la fábrica. Su pasividad es tan culpable como los gritos de tu nuera». «Félix eligió la inercia como filosofía de vida», respondí, sacando mi teléfono celular del bolsillo de mi pantalón de gabardina. Yo, en cambio, elegí aplicar la física básica. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Yo simplemente retiré la fuerza motriz que sostenía el sistema en equilibrio. Ahora estoy monitoreando cómo actúa la gravedad sobre los cuerpos en caída libre.
Coloqué el aparato sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. No lo había apagado en ningún momento. Apagarlo habría significado privarme de recolectar los datos de mi propio experimento, y una técnica de laboratorio jamás abandona la observación en medio de una reacción en cadena. Lo había puesto en silencio absoluto, desactivando incluso la vibración del motor interno. La pantalla negra era una ventana directa y objetiva al colapso estructural que estaba ocurriendo a 40 kilómetros de distancia. Toqué la pantalla de cristal con el dedo índice. Eran exactamente las 9:15 de la mañana. Las notificaciones se agolpaban en la pantalla de bloqueo como bacterias multiplicándose agresivamente en una placa de Petri bajo el calor de la incubadora. 7 llamadas perdidas de Iván. 12 llamadas perdidas de Pamela. 3 llamadas del número fijo de mi casa. Seguramente era Félix, intentando mediar desde su trinchera de cobardía para que yo regresara a restaurar su paz. Una llamada automática del colegio de Renzo. Desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación de mensajería para leer el registro cronológico del desastre. Los mensajes de texto de Iván contaban la historia del colapso con una precisión casi patética. Yo voy a intentar llevar a los chicos en colectivo bajo esta lluvia. Contéstame el teléfono, te lo ruego. 08:15 AM. Bautista no quiere comer el pan de molde del kiosco. Dice que le duele la panza y está llorando. ¿Dónde está el pan de almendras que hiciste el domingo? No lo encuentro en ninguna alacena. 08:50 AM. Acabo de llegar a la oficina tardísimo. Pamela me llamó furiosa desde su trabajo. Dice que le mandaste un delantal gris sucio doblado adentro de su maletín de cuero. ¿Qué significa esto, mamá? Por favor, llámame. Papá está encerrado en su cuarto y no me quiere abrir la puerta. Leí los mensajes en voz alta, articulando cada palabra para Alicia. Ella soltó una carcajada seca, desprovista de humor, más bien cargada de una justicia vindicativa que resonó en la cocina. El delantal doblado en el maletín, brillante, Adela, absolutamente brillante y poético. No fue una venganza emocional, aclaré, bloqueando la pantalla de nuevo y dejando el teléfono sobre la madera. Fue una simple devolución de bienes. Ella dejó su desorden y su basura en mi espacio de trabajo nocturno. Yo dejé mi herramienta de trabajo junto a su desorden corporativo, simetría pura y aplicada. Pero observar el colapso a través de una pantalla no era suficiente. Como profesional de las ciencias exactas, sabía perfectamente que para que un experimento arrojara resultados permanentes y alterara la estructura de un organismo, había que aislar completamente la muestra de cualquier fuente de nutrición externa. Y yo, por pura costumbre administrativa, todavía estaba alimentando esa casa de maneras financieras que ellos ni siquiera registraban en su conciencia diaria. Necesito pedirte un favor logístico, Alicia, dije, levantándome de la silla con lentitud para no forzar mis rodillas. Necesito ir a la sucursal del banco en el centro del pueblo. ¿Sigue trabajando Raquel en la gerencia comercial? Raquel sigue ahí, sí. Ahora es la directora general de la sucursal, respondió mi hermana, frunciendo el ceño con evidente curiosidad. ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Vas a sacar tu dinero de los plazos fijos? Voy a cortar el cordón umbilical financiero, sentencié, tomando nuevamente mi abrigo del perchero. La lluvia había disminuido a una llovizna fina y persistente, una cortina gris que desdibujaba los contornos de los árboles, cuando salí de la casa de Alicia y caminé con paso firme hacia la plaza principal del pueblo. El banco, un edificio de techos altos y ventanales blindados, estaba casi vacío. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte, secando rápidamente la humedad de mi abrigo. Me acerqué directamente al escritorio de cristal esmerilado en el fondo del salón, donde Raquel firmaba unos gruesos fajos de documentos legales. Raquel era una mujer de mi misma edad, de cabello gris cortado a la altura de la mandíbula, con precisión geométrica, con la que había compartido un extenso curso de contabilidad básica hacía más de 30 años. Levantó la vista y me reconoció de inmediato. «Adela, qué inmensa sorpresa verte por acá con este clima tan espantoso», dijo, poniéndose de pie con agilidad para darme un beso afectuoso en la mejilla. Me ofreció la silla ergonómica frente a su escritorio. «¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Necesitas renovar algún instrumento de inversión? Necesito cancelar todos los débitos automáticos asociados a mi cuenta corriente personal, Raquel.
Absolutamente todos. A partir de este preciso momento, dije, cruzando las manos sobre mi regazo. Raquel levantó una ceja perfectamente depilada, pero su entrenamiento profesional mantuvo su rostro neutral y sereno. Abrió mi perfil financiero en su computadora. Tecleó rápidamente su contraseña durante unos segundos antes de mirar la pantalla con detenimiento analítico. Veamos. ¿Tienes domiciliado el pago de la factura de electricidad, el gas natural, el servicio de Internet de banda ancha de tu domicilio, el seguro contra terceros del auto de tu hijo Iván y un débito semanal recurrente de un supermercado mayorista? Son montos mensuales bastante altos, Adela. Suman casi la totalidad de tus ingresos por intereses. Lo sé perfectamente, respondí con frialdad absoluta. Quiero darlos de baja en este instante. Si llega alguna orden de cobro o factura a mi nombre a partir de la medianoche de hoy, quiero que sea rechazada automáticamente por falta de autorización del titular. Si rechazo el pago automatizado de la luz y el gas sin previo aviso a las empresas, les van a cortar los servicios esenciales a mediados del mes que viene si no cambian la titularidad o pagan por ventanilla con efectivo, advirtió Raquel, mirándome fijamente por encima del borde de sus anteojos de lectura. Ese es exactamente el objetivo fisiológico de esta maniobra, Raquel. Ella no hizo más preguntas innecesarias. Nos conocíamos lo suficiente como para saber que yo jamás tomaba decisiones impulsivas o motivadas por el capricho. Con unos pocos clics ágiles de su ratón, eliminó las autorizaciones del sistema. La impresora láser zumbó a su lado, escupiendo un comprobante impreso que me entregó para que lo firmara. Al estampar mi firma en el papel con un bolígrafo de tinta azul, sentí una vibración física en mi pecho, una ligereza pulmonar que no experimentaba desde la década de los 90. El mecanismo de poder real no residía en discutir a los gritos con ellos en la cocina. Residía en mi capacidad unilateral de retirar mi infraestructura invisible. Ellos daban por sentado que la casa funcionaba por combustión espontánea. Creían ciegamente que el Internet de alta velocidad que Pamela usaba para sus críticas reuniones de Zoom era un derecho humano inalienable garantizado por el universo. Creían que el combustible de la caldera que mantenía el agua de sus duchas hirviendo a las 6 de la mañana brotaba de la tierra de forma gratuita. La invisibilidad sistémica de mi trabajo físico se extendía, como un tumor silencioso, a la invisibilidad de mis aportes financieros. Trámite finalizado, Adela, dijo Raquel, sellando el papel y entregándome mi copia oficial. A partir del próximo día 1 del mes calendario, todos esos servicios requerirán pago manual y presencial por parte de los residentes. Y sin las claves de seguridad de tu cuenta, no podrán hacerlo desde la comodidad de la casa. Te lo agradezco profundamente, le dije, guardando el papel doblado en mi bolso con el mismo cuidado reverencial con el que solía guardar un bisturí esterilizado en su estuche. Antes de emprender el regreso a la casa de mi hermana, decidí hacer una parada táctica. Le había pedido indicaciones a Raquel sobre alguna verdulería local con buenos productos. Quería cocinar algo elaborado para Alicia esa noche. Era mi forma de pagar el alojamiento, no por obligación moral, sino por el puro y absoluto placer de ejercer mi oficio culinario sin la presión asfixiante de los relojes ajenos. Caminé hasta un pequeño mercado a 2 cuadras de la plaza. El olor a tierra húmeda, a cajones de madera mojada y a cítricos frescos me invadió apenas crucé la entrada del local. El dueño, un hombre mayor de manos nudosas llamado Darío, estaba acomodando unos tomates con una delicadeza extrema que me recordó de inmediato a la forma en que yo manipulaba los frascos de reactivos volátiles en el laboratorio. Compré pimientos, cebollas y ajos. Mientras él pesaba los productos en una balanza mecánica antigua, mi mente no pudo evitar proyectar un segundo recuerdo, un archivo más antiguo y doloroso que confirmaba la podredumbre estructural de mi matrimonio. Ocurrió hace exactamente 10 años. Mucho antes de que Iván y Pamela invadieran nuestro espacio con su descendencia. Yo había contraído una fuerte infección respiratoria. Guardé cama durante 4 días seguidos, ardiendo en fiebre y tosiendo hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Félix, en lugar de asumir el control operativo de la casa, se limitó a pedir comida rápida a domicilio y a dejar las cajas de cartón grasientas apiladas en la cocina. El 4.º día, cuando me levanté mareada,
débil y apoyándome en las paredes para prepararme un té de jengibre, encontré un caos absoluto. La ropa sucia desbordaba los canastos del lavadero. Los platos sucios cubrían cada centímetro cuadrado de la mesada, atrayendo insectos. Félix estaba cómodamente sentado en el sofá reclinable, viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Me vio llegar pálida, temblando por los escalofríos, y su única frase fue: «Qué bueno que por fin te levantaste, Adela». Ya me estaba quedando sin camisas limpias para salir a caminar. Ese fue el momento histórico exacto en el que supe, sin margen de error estadístico, que mi marido no era un compañero de vida. Era simplemente el primer inquilino abusivo de mis servicios. Su cobardía ante Pamela no era una condición médica generada por su leve soplo en el corazón. Era una estrategia de supervivencia parasitaria perfeccionada a lo largo de décadas. Él había domesticado mi eficiencia para su propio confort, y cuando su hijo y su nuera aplicaron la misma técnica extractiva, Félix no intervino porque defender mi dignidad habría significado cuestionar su propio privilegio histórico. Pagué los vegetales a Darío en efectivo. El contacto áspero del papel moneda en mis manos me ancló de nuevo en el presente. Salí del mercado respirando hondo. Cada paso que daba por las calles tranquilas de San Clemente era una afirmación rotunda de mi existencia individual. Al entrar nuevamente en la casa de Alicia con la red de compras en la mano, el sonido agudo, metálico y estridente del teléfono fijo cortó el silencio del pasillo como una sirena antiaérea. Era un sonido analógico, insistente, que exigía atención inmediata y sumisión. Alicia salió apresuradamente de la cocina, secándose las manos con un repasador de tela. Miró el identificador de llamadas en la pequeña pantalla digital del aparato gris colocado sobre la mesa del recibidor. «Es el número celular de Iván», susurró Alicia, mirándome con extrema cautela. «Ya llamaron 5 veces desde el fijo mientras no estabas. Saben que estás aquí. Félix debe haberles dado mi número para sacarse el problema de encima. Iván va a llamar a la policía si no le contestas ahora mismo». Tenía razón. La recolección pasiva de datos había terminado de forma concluyente. Era hora de establecer verbalmente los nuevos parámetros del experimento. Dejé las verduras sobre una silla, asentí con la cabeza y le hice una señal a Alicia con la mano para que levantara el auricular. Ella lo hizo de inmediato. «Hola», dijo con voz firme y clara. Escuchó durante unos segundos el balbuceo al otro lado. «Sí, Iván, está aquí conmigo. Está perfectamente bien. No tuvo ningún accidente en la calle. Dame un segundo, te la paso». Alicia me tendió el auricular negro. Lo tomé con firmeza. Respiré hondo asegurándome de que mi diafragma estuviera completamente relajado para que mi voz no delatara ninguna emoción residual, y me lo llevé a la oreja. «Habla, Adela». «Mamá». «Por el amor de Dios, al fin». La voz de Iván al otro lado de la línea era un torrente de angustia descontrolada, el sonido patético de un hombre adulto que acaba de darse cuenta de que no sabe cómo pilotar el avión en el que viaja cómodamente en primera clase. ¿Qué locura total es esta? Me tenés con el corazón en la boca desde la mañana. Llamé a los hospitales de la zona, llamé a los vecinos, hablé con papá. ¿Por qué te fuiste así como si nada? ¿Por qué no contestás tu celular? Mi celular es un dispositivo de mi propiedad privada, Iván, y yo decido de manera autónoma cuándo atenderlo y cuándo silenciarlo. Respondí con una frialdad clínica que congeló el aire a mi alrededor. No estoy perdida ni desorientada. Simplemente me retiré de un ambiente laboral hostil. ¿Ambiente laboral? «Mamá, por favor, te lo suplico. Deja de hablar con esos términos raros. Es tu casa. Es tu propia familia». Pamela está al borde de un ataque de nervios. Le arruinaste la presentación con los japoneses de esta mañana. Llegó tarde a la oficina. El gerente regional la retó frente a todos. Bautista no quiso comer nada en el colegio. Luciana se hizo pis encima en la sala de preescolar porque lloraba preguntando dónde estabas. «Tenés que volver a casa ya mismo. Yo salgo para allá a buscarte ahora en el auto de papá. No te molestes en gastar combustible, Iván. No voy a regresar». Hubo un ruido sordo de forcejeo al otro lado de la línea. Voces ahogadas discutiendo ásperamente. Y entonces, la voz aguda, prepotente y cortante de Pamela reemplazó a la de mi hijo en el auricular. Había arrebatado el teléfono de las manos de su esposo. «Escúchame muy bien, Adela», siseó Pamela,
intentando proyectar una autoridad corporativa que se desmoronaba irremediablemente por los bordes de la histeria. Esto es un secuestro emocional de manual. Estás manipulando psicológicamente a tus propios nietos para castigarme a mí por una discusión estúpida. Eres una mujer inmadura y resentida. Si crees que haciendo este berrinche infantil vas a lograr que me arrodille y te pida perdón, estás muy equivocada. Tienes responsabilidades ineludibles en esta casa. Mantuve el auricular presionado contra mi oreja sin inmutarme. No la interrumpí. Dejé que su veneno tóxico fluyera por el cable y se diluyera inofensivamente en el silencio de la conexión telefónica. Cuando finalmente terminó de hablar y se quedó sin aire, esperé 2 segundos completos, cronometrados mentalmente, antes de responder. La pausa estratégica, el silencio denso, es el arma más letal en cualquier proceso de negociación. Pamela, dije, pronunciando las 3 sílabas de su nombre con una lentitud deliberada y gélida. Estás cometiendo un error fundamental en tu lógica argumentativa. Las responsabilidades nacen exclusivamente de las obligaciones contractuales, legales o morales. Según tu propia y brillante definición de esta mañana frente a toda la familia, yo no soy una abuela ni la dueña de la propiedad. Soy, cito textualmente, una sirvienta sin sueldo a la que le dan algo que hacer para que no se pudra de aburrimiento. Fin de la cita. Adela, sabes perfectamente que lo dije en un momento de máximo estrés. No saques mis palabras de contexto para hacerte la víctima. Intentó retroceder torpemente, pero su tono seguía vibrando con acusación. El contexto era clarísimo y transparente. La corté de tajo, mi voz afilada y precisa como el borde de un portaobjetos de cristal de laboratorio. Y como sirvienta sin sueldo de baja categoría, te informo que no tengo contrato de exclusividad firmado, ni obligación legal de dar preaviso de 30 días para mi renuncia. Te estoy devolviendo el control total y absoluto de tu logística vital. Tu ropa de diseñador, tus hijos alérgicos, tu comida asiática. Ya no soy útil para sostener tu infraestructura. Ahora puedes demostrar tu excelencia corporativa administrando tu propia casa de manera eficiente. Estás completamente loca. Félix no va a permitir esta estupidez. Es su casa también. Él es el dueño y nosotros somos su familia directa. Félix puede aprender a lavar sus propios calcetines en el lavamanos si así lo desea. Tiene tiempo de sobra. Ah, y un pequeño detalle administrativo más, Pamela, ya que estamos hablando de sostener infraestructuras. ¿Qué más quieres ahora?, escupió ella, respirando con una dificultad audible a través del auricular. Esta mañana, mientras tú fracasabas en tu presentación automotriz, yo pasé por la sucursal de mi banco. He cancelado definitivamente todos los débitos automáticos vinculados a mi cuenta corriente. El internet de banda ancha, la electricidad, el gas natural de la caldera y el seguro total del auto de Iván ya no se pagarán mágicamente cada mes con mi dinero. Les sugiero formalmente que actualicen los medios de pago con sus propias tarjetas de crédito antes del día 1, o les cortarán el servicio. Sería una verdadera lástima que no pudieras tener tus importantes reuniones por Zoom debido a la falta de Wi-Fi. El silencio que se produjo al otro lado de la línea fue absoluto y sepulcral. Fue un silencio radicalmente diferente al de la cocina aquella madrugada. No era el silencio de la incredulidad o el asombro. Era el silencio denso y pesado del terror matemático. Pamela acababa de hacer los cálculos financieros en su cabeza. Acababa de sumar mentalmente las horas de limpieza externa, las horas de niñeras profesionales, el costo disparado de los alimentos diarios y el abultado pago de los servicios básicos de una propiedad de 2 plantas. El resultado inexorable de esa ecuación matemática era su propia e inmediata quiebra operativa. «Mamá», se escuchó la voz de Iván de fondo, sonando débil, hueca, casi como un gemido infantil. Había recuperado el teléfono o lo había puesto en altavoz desesperadamente. «Mamá, por Dios, no podés hacernos esto de un día para el otro. No tenemos cómo pagar todo eso de golpe este mes. Nuestros sueldos ya están comprometidos con las tarjetas y el estilo de vida. Nos vas a fundir». Ese, Iván, es un problema de flujo de caja que deberán resolver utilizando sus excelentes salarios corporativos y sus mentes jóvenes, dije, sintiendo una paz abrumadora descender sobre mis hombros. El laboratorio está cerrado.
No me llamen más a este número. Si lo hacen, Alicia tiene instrucciones estrictas de desconectar el cable de la pared. Que tengan muy buenas tardes. Aparté el auricular de mi oreja antes de que cualquiera de los dos pudiera articular otra sílaba inútil y lo coloqué con firmeza en su base de plástico. El clic mecánico marcó el final oficial y documentado de 40 años ininterrumpidos de concesiones silenciosas. Ya no había vuelta atrás. Las variables estaban selladas y la muestra estaba asilada. Ahora solo restaba dejar que la entropía hiciera su trabajo implacable. El cuchillo de chef se deslizó sobre la tabla de madera de nogal, cortando la cebolla morada en cubos simétricos de exactamente 3 milímetros de espesor. El sonido rítmico del acero inoxidable contra la madera era el único ruido en la cocina de mi hermana Alicia. Afuera, la tormenta que había comenzado el martes por la mañana finalmente había cedido su furia, dejando a su paso un cielo de un gris gélido y estático, típico de los mediodías de jueves en esta zona. Llevaba más de 48 horas fuera de mi propia casa, y mi cuerpo estaba experimentando los primeros síntomas físicos de la desintoxicación. No había paquetes de harina de almendras sobre la mesada. No había envases de leche deslactosada ni recipientes herméticos separados por colores para evitar la contaminación cruzada. Estaba preparando un estofado tradicional a la olla con carne, papas, pimientos y un vaso generoso de vino tinto oscuro. Una receta cargada de ingredientes que habrían provocado un ataque de indignación moral en Pamela. La libertad operativa se sentía directamente en las manos. Mis articulaciones, que habitualmente a esta hora del día palpitaban por la tensión acumulada de haber levantado mochilas, fregado manchas del piso y planchado camisas de seda, estaban completamente relajadas. Mi presión arterial, que Alicia insistió en medir con su tensiómetro digital esa misma mañana, había descendido a un nivel óptimo que mi médico de cabecera no veía desde la década pasada. El aroma penetrante del ajo y la cebolla dorándose en el aceite de oliva virgen extra operó como un interruptor químico en mi memoria. Mi cerebro siempre tuvo la costumbre de archivar los olores junto con los eventos determinantes de mi vida, y ese olor específico a hogar en construcción me transportó 5 años atrás, al momento exacto en que el parásito fue introducido en el organismo anfitrión. Fue un martes por la tarde. Iván y Pamela llevaban apenas 2 meses viviendo en nuestra planta baja tras su supuesta crisis financiera. El arquitecto Sebastián, un hombre joven de traje impecable y sonrisa ensayada, había desplegado los planos de la futura planta alta sobre mi mesa del comedor. Esa expansión iba a ser, en teoría, un simple anexo para que ellos tuvieran algo de privacidad mientras ahorraban. Pero Pamela no tardó ni 5 minutos en tomar un bolígrafo de tinta roja y comenzar a tachar las líneas estructurales del arquitecto. Exigió que el baño principal tuviera una bañera de hidromasaje, que los pisos fueran de porcelanato importado en lugar de cerámica estándar, y que se añadiera un vestidor de 3 metros de largo exclusivo para su ropa. Sebastián me miró por encima de sus anteojos, sabiendo perfectamente quién iba a firmar los cheques. Yo tuve que ir al banco al día siguiente y liquidar mi cartera completa de bonos del estado de bajo riesgo, el equivalente a 30 años ininterrumpidos de trabajo manejando muestras de sangre y orina en el laboratorio. Sacrifiqué mi red de seguridad financiera absoluta para financiar sus caprichos de alta gama. Félix, fiel a su inercia parasitaria, presenció toda la escena desde su sillón reclinable. Cuando le sugerí en voz baja que debíamos ponerle un límite al presupuesto de los materiales, él simplemente subió el volumen del televisor y murmuró que el dinero estaba para usarse, que no debíamos ser mezquinos con nuestro propio hijo y que la casa se iba a revalorizar. Él regaló con magnanimidad el dinero que yo había ganado con mis propias manos para comprar su propia paz diaria. Y Pamela, la misma mujer que 48 horas atrás me había llamado sirvienta, nunca pronunció un solo agradecimiento por la construcción de su palacio en la planta alta. Se limitó a quejarse durante 3 meses seguidos de que el polvo de los ladrillos le ensuciaba el tapizado del auto. Añadí la carne a la olla de hierro fundido, escuchando el siseo violento del choque térmico. Ese recuerdo no me generaba ira en el presente. La ira es una emoción ineficiente, un gasto de energía calórica que nubla el juicio analítico.
Lo que sentía ahora era la satisfacción gélida de haber cerrado la válvula de oxígeno de ese ecosistema fraudulento. Alicia entró en la cocina sosteniendo un par de tijeras de podar y unos guantes de jardinería manchados de tierra seca. Se acercó a la pileta para lavarse las manos, observando la olla humeante con una sonrisa de pura anticipación. El teléfono fijo del pasillo no había vuelto a sonar desde la tarde del martes. Alicia había cumplido su promesa y había desconectado el cable de la roseta de la pared. Mi teléfono celular permanecía apagado, guardado en el fondo de mi maleta azul en la habitación de huéspedes. El aislamiento de la muestra era total y absoluto. No necesitaba recibir reportes histéricos de Iván ni amenazas vacías de Pamela para saber cómo progresaba el colapso. Conocía las variables. Sabía que la falta de provisiones, la acumulación de ropa sucia y la cancelación de los servicios básicos iban a generar una reacción en cadena inevitable. El viernes transcurrió con la misma cadencia metódica y silenciosa. Me dediqué a reorganizar la biblioteca de Alicia, clasificando sus libros de literatura por orden alfabético de autor y luego por año de publicación original. La fricción del papel en mis dedos y el olor a tinta vieja actuaban como un bálsamo para mi sistema nervioso. Comimos juntas al mediodía, dormimos una siesta sin interrupciones, y por la tarde me senté en el porche delantero con una taza de té, simplemente observando cómo la luz del sol descendía sobre las copas de los plátanos de la calle. La ausencia de demandas externas era tan inmensa que casi se podía tocar con las manos. El sábado por la mañana, a las 10:15 exactamente, el sonido de un motor interrumpió la quietud de la calle. Un automóvil sedán de color azul marino se estacionó frente a la vereda de la casa de mi hermana. Reconocí el vehículo de inmediato. Era Mercedes, mi vecina de toda la vida, la mujer que vivía en la propiedad colindante a mi casa desde hacía más de 2 décadas. Mercedes, una farmacéutica jubilada de 66 años, apagó el motor, tomó su bolso del asiento del acompañante y caminó hacia la entrada principal. Abrí la puerta antes de que ella tuviera que tocar el timbre. Llevaba puesto un abrigo ligero de lana y su expresión era una mezcla de asombro absoluto y conspiración silenciosa. Nos abrazamos brevemente en el umbral. La invité a pasar a la cocina, el centro neurálgico de cualquier conversación que importara. Alicia puso a calentar agua para el café mientras Mercedes se sentaba a la mesa. Cruzaba las manos sobre el mantel y soltaba un suspiro largo y cargado de información contenida. La miré a los ojos, manteniendo mi postura recta y mis manos en reposo. Mercedes no era una mensajera enviada por Iván. Era una observadora externa, un testigo ocular independiente que venía a validar empíricamente los resultados de mi experimento. Ella aceptó la taza de café que Alicia le ofreció, le dio un sorbo prudente y me miró fijamente. Su voz, habitualmente moderada, tenía un tono de urgencia fascinada. Detalló el colapso de mi propiedad con la precisión de quien describe un desastre natural desde un mirador seguro. El primer indicador del fallo sistémico, según el reporte de Mercedes, había sido visual. El jardín delantero, ese rectángulo de césped impecable que yo regaba y mantenía verde incluso en los meses de sequía, estaba empezando a mostrar parches amarillos. Los aspersores automáticos no se habían encendido en 4 días. Pamela, en su infinita arrogancia corporativa, ignoraba por completo que el tablero de control del riego estaba dentro del garaje y requería un código numérico que solo yo poseía. El segundo indicador había sido olfativo. Los contenedores de basura del municipio pasaban a recolectar los residuos los martes y jueves por la noche. Yo siempre me encargaba de clasificar los desechos y arrastrar los pesados tachos negros hasta el cordón de la vereda. El martes por la noche, nadie lo hizo. El jueves por la noche, tampoco. Para el viernes a mediodía, las bolsas de plástico negro se apilaban junto al portón de entrada, desbordando los contenedores. Mercedes describió cómo el olor a comida asiática descompuesta y pañales sucios había comenzado a invadir la acera, atrayendo a los perros callejeros del barrio que desgarraron las bolsas durante la madrugada del viernes, esparciendo basura por toda la entrada del garaje. El tercer indicador, y el más destructivo, había sido sonoro. La casa, que bajo mi gestión operaba con el zumbido constante y ordenado de un reloj suizo, se había convertido en una cámara de resonancia para los gritos.
Mercedes me relató que el miércoles por la mañana, la voz aguda e histérica de Pamela se escuchaba desde su propio patio trasero. Estaba gritándole a Iván en la entrada para el auto porque él no encontraba las llaves de repuesto y ella iba a llegar tarde, otra vez, a la agencia de publicidad. Iván, según las palabras exactas de Mercedes, tenía el aspecto de un prisionero de guerra, la camisa mal planchada, ojeras profundas que le oscurecían el rostro y los hombros encorvados bajo el peso del pánico constante. El jueves por la mañana, la situación había escalado. Pamela, en un intento desesperado por restaurar la infraestructura que yo le había retirado, contrató a una empresa de limpieza express. Una furgoneta blanca se estacionó frente a la casa a las 8 en punto. 2 mujeres con uniformes azules entraron con baldes y aspiradoras industriales. Mercedes, que regaba sus macetas en el balcón, cronometró el evento. A las 11 menos cuarto de la mañana, las 2 mujeres salieron de la casa a paso acelerado, con los rostros desencajados por la furia. Una de ellas se detuvo en la acera, se dio la vuelta hacia la puerta principal abierta y le gritó a Pamela, a viva voz y frente a toda la calle, que ella era una profesional de la limpieza, no una esclava para aguantar humillaciones, y que podía meterse su dinero en el bolsillo. La furgoneta arrancó quemando llantas. Pamela había intentado aplicar su mismo tono de dueña de plantación con trabajadoras externas, descubriendo de la peor manera que el mercado laboral real no tolera el maltrato gratuito que yo había soportado en silencio. Alicia escuchaba el relato apoyada contra la mesada, asintiendo lentamente con la cabeza, saboreando cada detalle de la justicia poética que se desplegaba a 40 kilómetros de distancia. Yo no sonreí. Simplemente procesé los datos. La maquinaria se estaba fundiendo por falta de lubricación exactamente a la velocidad que había calculado. Pero el reporte de Mercedes guardaba un dato adicional, una variable que me obligó a ajustar mi postura en la silla de madera. Félix, el cómplice silencioso, el hombre que había decidido que mi dignidad valía menos que su tranquilidad para ver documentales en el sofá, también estaba sufriendo las consecuencias directas de su cobardía. Mercedes tomó otro sorbo de café antes de describir la escena más patética de todas. El viernes por la tarde, Félix había intentado salir de la casa vestido con su chaqueta de siempre, presumiblemente para refugiarse en el club de jubilados del barrio y escapar del caos tóxico de su hijo y su nuera. Pero antes de que pudiera cruzar la reja del jardín, Pamela había salido corriendo tras él. En un acto de desesperación logística absoluta, le había dejado a la pequeña Luciana en los brazos, le había colgado el bolso de los pañales del hombro y le había gritado que ella tenía que conectarse a una videollamada urgente para salvar su puesto de trabajo. Félix, el hombre que durante 40 años se había jactado de no haber cambiado jamás un solo pañal ni preparado un biberón, quedó paralizado en la vereda. Mercedes lo vio sosteniendo a la niña que gritaba a todo pulmón, mirando a su alrededor con ojos desorbitados, buscando una salvación que ya no existía. Había sido arrastrado a la fuerza a la línea de frente que yo había abandonado. El vacío no solo estaba exponiendo la incompetencia de Pamela y la debilidad de Iván, estaba castigando la inercia cómplice de mi marido con una precisión matemática. La conversación con Mercedes se prolongó durante media hora más. Ella me aseguró que nadie en el barrio sentía compasión por los habitantes de mi casa. Mi trabajo silencioso y mi amabilidad a lo largo de las décadas habían cimentado mi reputación, mientras que la arrogancia de Pamela y la apatía de Iván eran ampliamente conocidas por los vecinos. Cuando Mercedes finalmente se levantó para despedirse, sacó de su bolso un sobre de papel madera que había recogido de mi buzón de correo. Era el resumen de la tarjeta de crédito a nombre de Iván. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. No me interesaban sus números en rojo. La acompañé hasta la puerta. El aire del mediodía estaba fresco. Antes de bajar los escalones del porche, Mercedes se detuvo, giró sobre sus talones y bajó la voz, adoptando un tono de advertencia confidencial. Había un último detalle operativo, un movimiento físico en el tablero que requería mi atención. Mercedes me informó que, a primera hora de esa misma mañana de sábado, había visto a Iván salir al jardín trasero con una caja de herramientas de metal en la mano. Según su ángulo de visión desde la ventana de su cocina,
Iván no estaba intentando reparar una tubería rota ni arreglar un aspersor. Estaba golpeando con un martillo pesado el candado de la pequeña caseta de herramientas de madera que yo había construido en el fondo del terreno. La caseta donde yo guardaba mis fertilizantes, mis macetas vacías y, más importante aún, el viejo archivero metálico de 3 cajones donde conservaba las copias de seguridad de las facturas de materiales de construcción, los recibos de los impuestos municipales de los últimos 20 años y las escrituras originales de la propiedad. La información me recorrió la espina dorsal como una descarga eléctrica de bajo voltaje. No sentí miedo. Sentí una profunda y decepcionante confirmación de su bajeza moral. Iván y Pamela no estaban buscando soluciones a su desastre logístico. Estaban buscando mis documentos patrimoniales. Al darse cuenta de que no podían someter mi voluntad mediante gritos telefónicos o chantajes emocionales, estaban intentando encontrar el papel que acreditara legalmente a Félix como dueño absoluto de la propiedad, probablemente para intentar hipotecarla, venderla o usarla como garantía para cubrir el agujero financiero que mi ausencia repentina y el corte de mis subsidios invisibles habían generado en sus vidas de cristal. Cerré la puerta detrás de Mercedes y me quedé de pie en el pasillo, escuchando el sonido de su motor alejándose por la calle. El reloj de péndulo del comedor marcó las 11:30 con un tintineo sordo. Alicia, que había escuchado la última parte de la conversación desde el umbral de la cocina, me miró con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho. La indignación brillaba en sus ojos oscuros. Estaba lista para sugerir que llamáramos a la policía local, que presentáramos una denuncia por violación de propiedad privada, que buscáramos a un abogado de inmediato para frenar el saqueo de mis propios archivos. Levanté la mano derecha, un gesto simple y seco que detuvo las palabras en su garganta antes de que pudiera pronunciarlas. Caminé con paso firme hacia la habitación de huéspedes. El parqué crujía levemente bajo mis zapatos. Entré al cuarto, que olía a lavanda limpia y a cera de abejas. Mi maleta azul seguía exactamente donde la había dejado el martes, apoyada sobre un pequeño banco de madera a los pies de la cama. Me acerqué a ella. Deslicé la cremallera metálica con un movimiento fluido. Aparté mis blusas perfectamente dobladas, mis suéteres y mi neceser de medicamentos. En el fondo de la maleta, protegido por el forro de nylon impermeable, descansaba un sobre grueso de plástico transparente con cierre hermético. Lo extraje con cuidado. Dentro del sobre no había dinero en efectivo, ni joyas de la familia, ni libretas de ahorro. Estaban las escrituras originales de la casa, los recibos de los materiales de la planta alta a mi nombre y el documento notarial firmado hace 35 años que estipulaba claramente que la propiedad había sido adquirida exclusivamente con los fondos de mi herencia materna y mis ahorros de soltera, registrando la casa únicamente a mi nombre. Félix nunca había puesto un solo billete para la compra del terreno ni para la edificación original. Su nombre no figuraba en el registro de la propiedad. Yo no había dejado el archivero de la caseta del fondo lleno de documentos reales. Lo había vaciado meticulosamente una semana antes del martes de la tormenta, previendo de forma intuitiva que el sistema estaba a punto de fallar. Iván podía golpear ese candado con su martillo hasta que le sangraran las manos. Lo único que iba a encontrar en esos cajones metálicos eran manuales de instrucciones de electrodomésticos viejos y garantías vencidas de licuadoras. Dejé el sobre de plástico sobre el edredón de la cama. La anticipación de su fracaso absoluto me generó una calma tan profunda que mi respiración se volvió imperceptible. Ellos estaban operando bajo la suposición desesperada de que mi salida de la casa había sido un arranque emocional, una rabieta de mujer mayor, un error de cálculo impulsivo y desordenado. No entendían que mi retirada había sido una extracción quirúrgica, planeada y ejecutada con la frialdad de quien desmonta un laboratorio pieza por pieza antes de demoler el edificio. Guardé el sobre nuevamente en el fondo de la maleta y volví a cerrar la cremallera, asegurando el perímetro de mi seguridad patrimonial. Salí de la habitación de huéspedes y regresé a la cocina. Alicia estaba secando tazas de café, mirándome de reojo, esperando una explicación sobre mis siguientes pasos tácticos. Me lavé las manos en la pileta,
Tomé un paño limpio y me dispuse a ayudarla con la vajilla. No hacía falta explicarle nada. El silencio entre nosotras era el lenguaje de la victoria asegurada. El reloj avanzó implacable hacia el mediodía. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire tranquilo. Todo estaba bajo control. El ecosistema funcionaba a la perfección, hasta que el sonido áspero y agresivo del caucho derrapando sobre el asfalto rompió la paz de la calle. No fue el sonido de un vehículo estacionándose con prudencia. Fue el ruido sordo de unos frenos pisados a fondo, seguido del golpe metálico de una puerta de automóvil cerrándose con una violencia que hizo vibrar los cristales de la ventana del comedor. Me detuve en seco. El paño de cocina quedó suspendido en el aire. Alicia soltó la taza que estaba secando y caminó rápidamente hacia la ventana que daba al frente de la propiedad, apartando la cortina de encaje blanco con un dedo tembloroso. Su cuerpo se tensó instantáneamente. Sus hombros se elevaron y su mandíbula se apretó. No tuve que preguntar quién era. La respuesta estaba escrita en la rigidez de la espalda de mi hermana y en el sonido de los pasos pesados, rápidos y erráticos que ahora aplastaban la grava del camino de entrada. No eran los pasos vacilantes y arrastrados de Félix buscando asilo, ni los pasos inseguros de Iván cargando con el peso de su propia incompetencia. Era un caminar cargado de furia corporativa, el avance de alguien que había perdido el control total de su narrativa y venía a exigirlo de vuelta por la fuerza bruta. El timbre de bronce no sonó. En su lugar, el impacto seco y violento de un puño cerrado golpeó la pesada madera de la puerta principal, haciendo eco en las paredes del pasillo como un tambor de guerra. La onda expansiva del colapso acababa de llegar a mi puerta y traía consigo el fuego de la desesperación absoluta. Dejé el paño sobre la mesada, alisándome la camisa con ambas manos en un gesto de preparación clínica, lista para abrir la puerta y observar de frente la disección final del espécimen. El impacto de los nudillos contra la madera pesada de la puerta no era el de alguien que busca ser recibido con cortesía. Era el repiqueteo caótico y arrítmico de un animal acorralado por sus propias decisiones. Los golpes hacían vibrar el cristal esmerilado del pequeño ventanal lateral del pasillo. Alicia, que se había quedado paralizada junto a la ventana del comedor, me miró con una mezcla de alarma y profunda curiosidad anatómica, como quien observa a un espécimen extraño a punto de romper el cristal de su jaula. Yo no alteré mi ritmo cardíaco. Me sequé las manos meticulosamente con el paño de cocina, asegurándome de eliminar cualquier rastro de humedad entre mis dedos. Caminé hacia la entrada con la misma cadencia tranquila con la que solía acercarme a la centrífuga del laboratorio para retirar una muestra de sangre procesada. Giré el pestillo de bronce y abrí la puerta de un solo movimiento fluido. El espécimen que se encontraba de pie en el porche de mi hermana era, desde un punto de vista puramente clínico, fascinante. Pamela, la mujer que apenas 4 días atrás había descendido las escaleras de mi casa luciendo un traje sastre impecable y una arrogancia corporativa a prueba de balas, se había desintegrado. La entropía había hecho un trabajo devastador en su superficie. Su cabello, habitualmente alisado con precisión térmica, era una maraña encrespada por la humedad y el sudor frío. Llevaba puesto un abrigo desabotonado sobre una blusa de seda que tenía una mancha oscura y pegajosa en el hombro derecho, probablemente leche chocolatada derramada en un frenesí matutino. Pero lo más revelador no era su ropa ruinosa, sino sus ojos. Estaban inyectados en sangre, rodeados de ojeras de un tono violáceo profundo y dilatados por el pánico absoluto de quien ha mirado hacia el abismo y ha descubierto que no hay red de seguridad. Detrás de ella, estacionado en diagonal sobre la grava y pisando torpemente el borde del césped de Alicia, estaba el sedán azul marino de la agencia. El motor seguía en marcha, emitiendo un ronroneo irregular, y la puerta del conductor había quedado abierta de par en par, evidenciando que Pamela había saltado del vehículo antes de detenerlo por completo. «¡Me arruinaste!», gritó, y su voz no tenía el filo autoritario de la gerente de publicidad que solía ser, sino el tono agudo y rasgado de la desesperación absoluta. «Me arruinaste la vida, Adela. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías ver?».
Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre mi pecho en una postura de observación neutral. No le ofrecí pasar. No le ofrecí un vaso de agua. El silencio que le devolví fue un muro de granito contra el que sus acusaciones rebotaron sin causar el más mínimo daño estructural. Me suspendieron, continuó, respirando con tanta dificultad que sus hombros subían y bajaban erráticamente. Las palabras salían de su boca como proyectiles disparados sin apuntar. El gerente regional me suspendió sin goce de sueldo por 2 semanas. El japonés se levantó de la reunión por Zoom porque yo no tenía los informes. ¿Y sabes por qué no los tenía? Porque no pude encender la computadora. Porque cortaron el maldito internet. Y cuando intenté usar los datos de mi teléfono, Luciana empezó a gritar porque quería su avena con forma de estrella y me tiró la taza de café hirviendo sobre el teclado. Se quemó la placa base. Perdí todo el proyecto, Adela. Todo por tu estúpido berrinche infantil. El colapso de su ecosistema era total, y ella misma estaba recitando las variables del fracaso con una precisión que me ahorraba el trabajo de tener que adivinarlas. El mecanismo de mi poder no requería que yo levantara un dedo contra ella. Solo requería que yo no estuviera allí para absorber los impactos de su propia incompetencia logística. «La casa es un basurero», siguió vociferando, dando un paso hacia adelante, invadiendo la línea imaginaria del umbral, aunque sin atreverse a cruzarla. Alicia, que había caminado silenciosamente por el pasillo, se posicionó a 1 metro detrás de mí, sosteniendo su taza de café vacía como si fuera un escudo. «Bautista no tiene ropa limpia». Tuve que ponerle una remera que le quedaba chica y le irritó la piel. «Iván chocó el auto de tu marido ayer por la tarde contra un poste de luz porque se quedó dormido al volante por el cansancio. Félix está encerrado en su cuarto quejándose de taquicardia y negándose a salir. No hay comida, no hay orden, no hay vida. Tienes que volver ahora mismo». «Pamela», pronuncié su nombre con una frialdad tan absoluta que pareció congelar las partículas de humedad que flotaban entre nosotras. «Estás describiendo las consecuencias naturales de administrar una propiedad y una familia. Estás describiendo, en términos prácticos, tu propia vida. Yo no te arruiné nada. Simplemente te dejé a solas con tus responsabilidades. Es pura maldad», chilló, levantando un dedo acusador que temblaba visiblemente en el aire frío. «Lo haces para castigarme. Es solo limpiar y cocinar, Adela. Cualquiera puede hacerlo. No es física cuántica. Tú haces un drama enorme por tareas domésticas básicas solo para hacerme sentir que te necesito, para alimentar tu complejo de mártir». Esa frase específica, «es solo limpiar y cocinar», actuó como un reactivo químico en mi memoria, disparando un archivo visual que yo había guardado celosamente durante 3 años. Mi cerebro, siempre metódico, proyectó el recuerdo con una nitidez asombrosa, utilizándolo como una herramienta de calibración para mantener mi postura inquebrantable. Fue la víspera de la gala anual de premios de la industria publicitaria. Pamela había comprado un vestido de seda natural de color esmeralda que costaba el equivalente a 2 meses de la jubilación de Félix. Esa misma tarde, mientras ella celebraba por adelantado bebiendo una copa de vino tinto en la cocina, Luciana, que apenas gateaba, tropezó con la pata de la silla. La copa cayó. El vino salpicó directamente sobre el ruedo del vestido de seda. Pamela sufrió un ataque de histeria monumental. Lloró, gritó que su carrera estaba acabada, que no podía asistir a la premiación luciendo como una indigente, y se encerró en su habitación a tomar pastillas para dormir, dejando a la niña llorando en el suelo. Yo no grité, yo no hice un drama. Recogí a la niña, la calmé, la acosté en su cuna y luego llevé el vestido al lavadero. Durante 4 horas, entre la medianoche y las 4 de la madrugada, apliqué una solución química que yo misma formulé basándome en mis conocimientos de laboratorio. Una mezcla exacta de peróxido de hidrógeno diluido, bicarbonato de sodio y un solvente orgánico suave. Trabajé sobre la seda milímetro a milímetro, absorbiendo la mancha con paños de algodón blanco, sin frotar jamás para no romper las fibras. A las 5 de la mañana, el vestido colgaba inmaculado en su armario, secándose con la brisa de la ventana. Cuando Pamela despertó y vio el vestido perfecto, no me dio las gracias. Simplemente sonrió frente al espejo y le dijo a Iván: «¿Ves? Te dije que no era para tanto.
La tintorería me hubiera cobrado una fortuna por algo que sale con un poco de agua. Ese era el nivel de su ceguera funcional. Ella creía que la magia ocurría por combustión espontánea, porque yo me había encargado de invisibilizar el esfuerzo. Si cualquiera puede hacerlo, Pamela, respondí, regresando al presente y clavando mi mirada en sus pupilas dilatadas. Entonces no entiendo qué haces aquí perdiendo tu valioso tiempo corporativo. Vuelve a tu casa y hazlo. Lava la ropa de tu hijo. Repara el daño del automóvil de tu marido. Llama a la compañía de internet y paga la factura con tu tarjeta de crédito. Cocina la avena con forma de estrella. Es solo limpiar y cocinar. ¿No es así? Ella apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Abrió la boca para lanzar otro insulto, pero antes de que sus cuerdas vocales pudieran emitir un sonido, un zumbido agudo y persistente interrumpió la tensión. Provenía del bolsillo de su abrigo empapado. Pamela se sobresaltó. Metió la mano temblorosa en el bolsillo y sacó su teléfono celular. La pantalla iluminaba su rostro pálido. Al leer el identificador de llamadas, su expresión pasó de la furia a un terror crudo y primitivo. «Es el colegio», susurró, casi para sí misma, perdiendo de golpe toda la beligerancia que había traído al porche. «Es la directora Villalobos. Deberías contestar», le sugerí con voz clínica. «Las variables externas no esperan a que resuelvas tus crisis emocionales». Con las manos temblando de forma incontrolable, deslizó el dedo por la pantalla y en un acto de pura desesperación por buscar testigos de su martirio, presionó el botón del altavoz. «Hola», dijo Pamela, su voz quebrando en la primera sílaba. «Señora Pamela, le hablo desde la dirección del establecimiento». La voz de la directora Villalobos resonó metálica, autoritaria y carente de cualquier empatía corporativa. Era la voz de una institución que no toleraba negligencias. «La llamo con carácter de extrema urgencia. Bautista se encuentra en la enfermería en este momento. Su cuadro alérgico digestivo se ha disparado a niveles alarmantes». Pamela soltó un jadeo ahogado. «Pero si yo le mandé el almuerzo. Le puse sándwiches en la mochila». «Exactamente, señora», replicó la directora con un tono gélido que me produjo una profunda satisfacción intelectual. «Me informan las maestras de guardia que hoy trajo sándwiches de miga comprados en una panadería tradicional. Pan con gluten y conservantes, señora Pamela, algo que está estrictamente prohibido en su ficha médica detallada. Bautista está sufriendo dolores abdominales agudos y presenta un brote de urticaria en el torso». «¡Es que no tuve tiempo!», gritó Pamela hacia el teléfono, mirándome con ojos suplicantes, intentando usar mi presencia como excusa. «Mi suegra me abandonó. No había pan especial en la casa y tuve que comprar algo rápido en la estación de servicio antes de que cerraran. No me interesan sus problemas logísticos internos ni sus excusas familiares», la cortó la directora Villalobos, aplicando un bisturí verbal que diseccionó la hipocresía de Pamela en un segundo. «Este es un colegio, no un tribunal de familia para dirimir sus conflictos domésticos. Bautista requiere atención médica inmediata. Si usted o el padre del menor no están aquí en exactamente 15 minutos para llevarlo a una guardia pediátrica, por estricto protocolo legal, me veré obligada a llamar a una ambulancia y notificar formalmente a los servicios de protección infantil por negligencia médica severa». La llamada se cortó abruptamente, dejando un pitido sordo que llenó el aire frío del porche. Pamela dejó caer la mano que sostenía el teléfono. Estaba hiperventilando. Me miró fijamente. Toda la estructura de su soberbia se había derrumbado, dejando solo los escombros de una mujer incapaz de sostener la vida que ella misma había creado. «Adela, por favor», rogó, y esta vez no había exigencia en su voz, solo súplica. «El colegio está a 10 cuadras de aquí. Tú tienes buena relación con la directora. Ve tú. Dile que fue un error, llévatelo al hospital, tú sabes qué medicamentos darle, tú siempre hablas con los médicos. Yo no puedo ir así, me van a denunciar, me van a quitar la custodia si ven que no sé qué hacer». Ese era el núcleo de su colapso. No era solo que la casa estuviera sucia, era que ella carecía por completo del conocimiento operativo para mantener a sus hijos a salvo sin mi intervención constante. El mecanismo de mi salida silenciosa había expuesto el vacío letal de su maternidad delegada. «Yo no tengo autoridad legal sobre el menor», respondí,
sin mover un solo músculo de mi rostro, manteniendo mis manos relajadas a los costados de mi cuerpo. Tú eres la madre. Tú exigiste el título. Tú exigiste la autoridad. Tú tomaste las decisiones. Te sugiero que te subas a ese vehículo que dejaste encendido y te apresures. Te quedan 14 minutos. «¡No puedes hacerme esto!», gritó, dando finalmente el paso que la llevó a cruzar el umbral, invadiendo el pasillo de madera de la casa. Antes de que yo pudiera retroceder, Alicia intervino. Mi hermana dio un paso firme hacia adelante, interponiéndose parcialmente entre Pamela y yo. «Escúchame muy bien, muchacha», dijo Alicia, su voz grave y resonante, curtida por décadas de imponer disciplina en aulas llenas de adolescentes rebeldes. «Has cruzado la puerta de mi propiedad sin invitación. Si das un solo paso más hacia mi hermana, voy a tomar el teléfono fijo y voy a llamar a la patrulla de policía local por allanamiento de morada. Y te aseguro que explicarle a un oficial por qué estás asaltando una casa en lugar de ir a buscar a tu hijo intoxicado al colegio no va a ayudar a tu caso con los servicios infantiles». Pamela retrocedió como si el suelo de parqué le hubiera quemado la suela de los zapatos. Estaba acorralada por la realidad implacable de los hechos, pero el experimento aún no había concluido. Antes de que Pamela pudiera darse la vuelta para correr hacia su auto, un sonido metálico espantoso resonó en la calle. Un vehículo avanzaba a tirones, arrastrando el parachoques delantero contra el asfalto y produciendo chispas naranjas bajo el cielo gris. Era el viejo sedán plateado de Félix. El capó estaba abollado de forma grotesca del lado derecho y el faro delantero colgaba de unos cables pelados. El auto se detuvo bruscamente detrás del vehículo de Pamela. La puerta del conductor se abrió con un crujido agónico y de ella emergió Iván. Si Pamela parecía un espécimen desintegrado, mi hijo parecía un fantasma exhumado antes de tiempo. Llevaba la misma camisa a cuadros que le había visto el martes, ahora manchada de grasa de motor y sudor seco. Tenía un corte superficial en la frente, probablemente del accidente que Pamela había mencionado, y sus manos temblaban de manera espasmódica. Iván caminó tropezando por la grava, ignorando a su esposa, y se detuvo al pie de los escalones del porche. Me miró con los ojos anegados, en lágrimas de pura autocompasión. «Mamá», balbuceó, su voz carente de cualquier dignidad adulta. «Mamá, tenés que venir. Papá está mal. Papá está teniendo palpitaciones fuertes. Dice que le duele el brazo izquierdo, está tirado en el sofá y no me deja llamar al médico. Dice que solo quiere que vuelvas tú a tomarle la presión. Yo no sé cómo usar el tensiómetro. No sé dónde están sus pastillas para el colesterol. Todo se está yendo al demonio, mamá. Por favor, te lo suplico de rodillas, termina con este castigo». La aparición de Iván, utilizando el chantaje médico de su padre como arma de última instancia, fue el segundo catalizador que mi cerebro necesitaba para proyectar el siguiente archivo clasificado. El mecanismo subversivo de mi memoria entró en acción, revelando el patrón histórico que validaba mi inmovilidad absoluta en el presente. Recordé a Iván a sus 17 años. Había sacado el auto de Félix sin permiso para ir a una fiesta en las afueras de la ciudad. A las 3 de la madrugada recibí una llamada del puesto de policía de la ruta. Iván había chocado contra la valla de contención por conducir ebrio. Félix y yo fuimos a buscarlo. Cuando llegamos a la comisaría, Iván, en lugar de asumir su culpa frente a su padre enfurecido, se escondió detrás de mí. Y Félix, fiel a su naturaleza cobarde, no castigó a su hijo. En cambio, se giró hacia mí en medio de la sala de espera y me gritó frente a los oficiales: «Esto es tu culpa, Adela, por no vigilarlo, por no saber dónde estaban las llaves, por criarlo sin disciplina». Iván asintió en silencio, dejando que yo absorbiera el impacto de la ira de su padre para salvar su propio pellejo. Y cuando tuve que pagar la multa y los daños con mis ahorros del laboratorio, ninguno de los dos pronunció una disculpa. Durante décadas, mi función principal no había sido criar a un hombre, sino servir de escudo humano para proteger a dos cobardes. Iván no estaba aquí porque amara a su madre o porque temiera por la vida de su padre. Estaba aquí porque el escudo había desaparecido y por primera vez en su patética existencia, los golpes de la realidad le estaban impactando directamente en el rostro. «El tensiómetro digital está en el segundo cajón de la mesa de luz de Félix», le respondí a Iván.
enunciando cada sílaba con la precisión de un manual de instrucciones técnicas. Las pastillas para el colesterol están en el botiquín del baño de la planta baja, en el estante superior. Si crees que estás sufriendo un infarto miocárdico, el número de emergencias médicas es el 107. Yo no soy cardióloga, Iván. Soy una técnica de laboratorio jubilada. Y, según el organigrama establecido por tu esposa con tu silenciosa aprobación, soy una sirvienta sin sueldo. Las sirvientas no recetan medicamentos ni diagnostican patologías cardíacas. «Mamá, por Dios, es tu marido», gritó Iván, agarrándose el cabello grasiento con ambas manos en un gesto de frustración infantil. «Es nuestra casa, son tus nietos. No podés dejarnos tirados de esta manera, se nos está cayendo el mundo encima». Di un paso hacia el borde del porche, acortando la distancia física, pero ampliando el abismo moral que nos separaba de manera irreversible. Los miré a los dos, a Pamela, paralizada por el terror de la llamada del colegio, y a Iván, consumido por la incompetencia de no saber cuidar de su propio padre. «El mundo no se les está cayendo encima, Iván», declaré, mi voz resonando en la quietud de la calle con la autoridad absoluta de los datos comprobados. El mundo siempre pesó exactamente lo mismo. La única diferencia empírica es que durante 40 años yo estuve sosteniendo esa estructura sobre mis hombros para que ustedes pudieran jugar a ser exitosos e independientes. Ustedes daban por sentado que la ropa se lavaba sola, que el pan sin gluten se horneaba por arte de magia, que las cuentas se pagaban con el aire y que la paz de Félix era un derecho divino. Hice una pausa estratégica. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado con la aplastante verdad de mi ausencia. El colapso no era un evento futuro que pudieran evitar. Era la realidad presente en la que ya estaban inmersos hasta el cuello. El experimento concluyó, sentencié, cortando cualquier hilo invisible de esperanza que aún pudieran albergar. Retiré el pilar central. El vacío es todo suyo. La maquinaria está muerta. Ahora deben aprender a vivir en las ruinas que ustedes mismos construyeron con su negligencia. No voy a tomar esa llamada, Pamela. No voy a subir a ese auto, Iván. Tienen un hijo intoxicado esperando en una enfermería y un padre con taquicardia esperando en un sofá. Les sugiero que comiencen a gestionar su propia logística antes de que las autoridades decidan hacerlo por ustedes. Pamela emitió un sollozo ahogado, un sonido animal que denotaba la capitulación absoluta. Miró su reloj, luego miró a Iván y finalmente miró su propio auto con el motor encendido. La realidad de la directora Villalobos y la amenaza de los servicios infantiles fracturó su parálisis. Corrió hacia el vehículo, subió de un salto y cerró la puerta de un portazo. Iván, comprendiendo que la súplica no iba a alterar la ecuación matemática de mi decisión, dio media vuelta con los hombros caídos, arrastrando los pies hacia el sedán destrozado de su padre. Permanecí de pie en el umbral, flanqueada por mi hermana Alicia, observando con extrema frialdad cómo ambos vehículos arrancaban de manera caótica, derrapando sobre el pavimento húmedo y desapareciendo por la calle en direcciones opuestas, tragados por la urgencia de los desastres que ya no me pertenecían. Cuando el sonido de los motores se desvaneció por completo, dejando únicamente el murmullo del viento frío entre las hojas de los plátanos, retrocedí un paso hacia el interior de la casa. «Impecable», murmuró Alicia a mis espaldas, dando un sorbo imaginario a su taza vacía. No sonreí. No había victoria emocional en comprobar la podredumbre del espécimen, solo la satisfacción rigurosa del método científico aplicado con éxito. Tomé el borde de la pesada puerta de madera y, con un movimiento firme y definitivo, la cerré. El chasquido del pestillo de bronce encajando en su marco sonó en el pasillo silencioso como el sello final de un archivo confidencial que jamás volvería a ser abierto. La disección había terminado. Ahora solo restaba limpiar el instrumental y preparar el terreno para mi propia reconstrucción. El estofado había alcanzado la temperatura óptima de cocción exactamente 15 minutos después de que el pestillo de bronce de la puerta principal sellara mi aislamiento. El aroma denso del vino tinto reducido, el ajo confitado y la carne tierna llenaba la cocina de mi hermana Alicia,
desplazando por completo cualquier rastro de la tensión química que Pamela e Iván habían intentado introducir en nuestro entorno. Regresé a la mesada, tomé el cucharón de acero inoxidable y serví 2 porciones idénticas en platos de cerámica blanca. La carne se deshacía al contacto con el tenedor, una prueba irrefutable de que el tiempo y la temperatura, cuando se manejan sin interrupciones histéricas, producen resultados perfectos. Alicia se sentó frente a mí. No encendimos la radio ni el televisor. El único sonido que acompañó nuestro almuerzo fue el roce de los cubiertos y el tic-tac acompasado del reloj de péndulo en el pasillo. La primera cucharada que llevé a mi boca fue una revelación fisiológica. Hacía exactamente 5 años que no ingería un alimento caliente sin tener que levantarme de la silla para limpiar un vaso de jugo derramado, sin tener que responder a una queja sobre la textura de las verduras, o sin tener que tragar a toda prisa para poder bañar a 3 niños antes de las 8 de la noche. Mi sistema digestivo, acostumbrado a operar bajo el estrés constante de la alerta máxima, comenzó a relajar sus músculos lisos. Masticar en silencio no era un lujo. Era una necesidad biológica que me había sido negada en mi propio hogar. Los días siguientes transcurrieron con la cadencia monótona y predecible de un experimento exitoso que ha entrado en su fase de observación a largo plazo. Mi cuerpo experimentó un proceso de desintoxicación acelerado. La presión arterial, que había sido mi principal indicador de riesgo durante la última década, se estabilizó en unos envidiables 110/70. Las punzadas agudas en mis rodillas, producto de subir y bajar escaleras de madera con canastos de ropa húmeda que pesaban más de 10 kilos, desaparecieron casi por completo al cabo de la segunda semana. Mi mente, liberada de la abrumadora tarea de procesar los horarios de 5 personas, comenzó a enfocar su energía analítica en tareas placenteras y singulares. Ayudé a Alicia a catalogar su extensa colección de novelas históricas. Podamos los rosales del jardín trasero, utilizando tijeras afiladas y midiendo los ángulos de corte para asegurar un crecimiento simétrico en la próxima primavera. El teléfono fijo permaneció desconectado de la roseta de la pared durante 21 días consecutivos. Mi teléfono celular seguía apagado, sepultado bajo mis blusas en el fondo de la maleta azul. No sentí la más mínima urgencia de encenderlo. Las variables del colapso ya habían sido establecidas en aquel porche. El resultado final era una simple cuestión de entropía, y la entropía no necesita supervisión para destruir un sistema cerrado. Fue exactamente 24 días después de mi salida cuando la confirmación empírica del desastre llegó a nuestra puerta, traída una vez más por nuestra observadora externa de confianza. Era un martes por la tarde, un día despejado y frío. Mercedes, mi vecina, estacionó su vehículo frente a la casa de Alicia, pero esta vez no había urgencia en sus movimientos. Caminó por el sendero de grava con la lentitud de quien trae un informe final y concluyente. La recibimos en la cocina, el mismo escenario donde habíamos analizado la fase inicial del fracaso de Pamela. Alicia preparó una tetera de porcelana con hebras de té negro. Mercedes tomó asiento, suspiró profundamente y sacó un pequeño cuaderno de notas de su bolso, un gesto que me pareció fascinantemente metódico, casi como si hubiera adoptado mi propio enfoque clínico para registrar la caída de la casa contigua. El ecosistema colapsó de manera definitiva, Adela, comenzó Mercedes, utilizando mis propios términos, quizás contagiada por la frialdad con la que yo había manejado la situación desde el principio. La semana pasada fue el punto de quiebre estructural. Ya no queda nadie en la propiedad. Me recliné en la silla, apoyando las manos sobre mis rodillas. La noticia no me sorprendió, pero la rapidez del vaciamiento indicaba que la base financiera de Iván y Pamela era aún más frágil de lo que yo había calculado. Le pedí a Mercedes que detallara la cronología de los eventos con la mayor precisión posible. El primer pilar en caer, según el reporte documentado de Mercedes, había sido la carrera corporativa de Pamela. La suspensión de 2 semanas que le habían impuesto por arruinar la reunión con los inversores japoneses se convirtió en un despido fulminante cuando el colegio de los niños cumplió su amenaza. La directora Villalobos, fiel a los protocolos institucionales, había notificado a los servicios sociales tras el incidente de la intoxicación alimentaria de Bautista.
Pamela e Iván tuvieron que someterse a entrevistas, inspecciones y auditorías familiares que consumieron el poco tiempo y energía que les quedaba. Al no tener a la sirvienta sin sueldo para encubrir sus deficiencias, la realidad de su negligencia quedó expuesta ante las autoridades. Pamela perdió su empleo porque la agencia de publicidad no estaba dispuesta a tolerar el ausentismo crónico de una gerente que de repente tenía que asistir a mediaciones escolares y citas médicas que antes se resolvían mágicamente en silencio. El segundo pilar fue, inevitablemente, el financiero. Sin mi dinero cubriendo la factura de la electricidad, el gas y el internet, las empresas de servicios ejecutaron los cortes programados a principios de mes. Mercedes describió cómo una cuadrilla de la compañía eléctrica llegó un jueves por la mañana y colocó un precinto rojo en el medidor de la calle. Esa misma tarde, un operario de la red de gas cerró la llave de paso principal debido a la falta de pago. La casa, esa inmensa propiedad de 2 plantas con su costosa ampliación de porcelanato importado, se convirtió en una caja de ladrillos fría, oscura e inhabitable. Sin electricidad, la comida que habían intentado acumular en la heladera se pudrió en cuestión de días. Sin gas, las duchas matutinas se volvieron imposibles bajo el clima helado. Iván intentó pedir un préstamo de urgencia en el banco para cubrir las deudas atrasadas, continuó Mercedes, leyendo sus notas con precisión. Pero su historial crediticio estaba al límite por las tarjetas de crédito que usaban para mantener su estilo de vida, y como tú eras la única titular de la propiedad, no pudo usar la casa como garantía hipotecaria. El viernes por la noche, vi cómo cargaban maletas y bolsas de consorcio con ropa en un camión de mudanzas pequeño. Se fueron, Adela. Alquilaron un departamento minúsculo de 3 ambientes, en un barrio periférico, muy lejos de aquí. Pamela lloraba a gritos en la acera mientras subían los colchones. Gritaba que era injusto, que la vida la había castigado sin motivo. El autoengaño es el mecanismo de defensa más fascinante de la psique humana. Incluso en el fondo del pozo que ella misma había cavado con sus propias manos, Pamela seguía creyendo que el universo era el culpable de su caída, incapaz de reconocer que la gravedad solo hace su trabajo cuando uno decide saltar al vacío sin paracaídas. ¿Y qué sucedió con el espécimen pasivo?, pregunté, refiriéndome a Félix. Mi marido, el hombre que había exigido que yo soportara la humillación para proteger su tranquilidad, no podía haber sobrevivido a la mudanza hacia un departamento atestado de niños y estrés financiero. Mercedes frunció el ceño, mostrando un destello de genuina repulsión moral. Félix sufrió un ataque de pánico severo cuando cortaron la electricidad. Llamaron a una ambulancia. Lo llevaron a la clínica cardiológica, pero los médicos determinaron que su corazón estaba estructuralmente bien, que era solo un cuadro agudo de ansiedad provocado por el entorno. Le dieron el alta a las 24 horas. Sin embargo, cuando Iván intentó llevarlo al nuevo departamento alquilado, Pamela se atrincheró en la puerta. Le gritó en la cara a tu hijo que ella no iba a convertirse en la enfermera gratuita de un anciano hipocondríaco, que apenas podía lidiar con sus propios hijos en ese espacio tan reducido. Iván, tan cobarde como siempre, no defendió a su padre. Lo dejó en el auto y tuvo que llamar a Aníbal, el hermano de Félix que vive en la provincia vecina. Aníbal condujo 4 horas para venir a buscarlo. Félix se fue con una sola maleta pequeña, llorando en silencio en el asiento del acompañante, abandonado por el mismo hijo al que él te obligó a proteger durante 40 años. La simetría de la justicia matemática es de una belleza abrumadora. Félix había sacrificado mi dignidad para no alterar su comodidad, y en el momento exacto en que él necesitó que alguien sacrificara algo de comodidad por su bienestar, su hijo y su nuera lo desecharon con la misma facilidad con la que uno descarta un electrodoméstico inservible. La pasividad cómplice no genera lealtad, solo genera parásitos que te devoran cuando ya no tienes nada más que ofrecer. Mercedes se marchó 1 hora después, dejándome con la confirmación absoluta de que el laboratorio estaba completamente vacío. La muestra había sido destruida, los elementos tóxicos se habían dispersado por sus propios medios, y el entorno estaba listo para ser esterilizado y clausurado.
Dejé pasar 4 meses enteros antes de realizar mi siguiente movimiento. No había necesidad de apresurarse. El tiempo jugaba a mi favor, consolidando la lejanía y enfriando cualquier intento desesperado de contacto por parte de Iván. Durante esos 120 días, mi vida se redujo a la pureza de las acciones simples: caminatas matutinas, lectura ininterrumpida, comidas nutritivas y un sueño profundo y reparador que borraba los estragos de las décadas anteriores. A principios del 5.º mes, decidí que era el momento de liquidar los activos físicos del experimento fallido. Llamé desde el teléfono fijo de Alicia a la inmobiliaria más antigua y respetada de mi ciudad, dirigida por el señor Vallejos, un profesional meticuloso que conocía el mercado local a la perfección. Concerté una cita para la mañana del martes siguiente en la puerta de mi propia casa. El viaje en autobús de regreso a mi ciudad natal no me generó ninguna alteración en el pulso. Observé el paisaje urbano a través de la ventana con la misma objetividad con la que observaba un cultivo celular bajo el lente del microscopio. Al bajar en mi antigua parada y caminar las 2 cuadras hasta la propiedad, el impacto visual fue notable, pero no emocional. La casa parecía un cadáver abandonado a la intemperie. El césped del jardín delantero estaba completamente muerto, convertido en una alfombra de paja seca y grisácea. Las hojas del otoño se acumulaban en los rincones del porche, pudriéndose por la humedad. Vallejos ya me estaba esperando junto a la reja de entrada, sosteniendo un maletín de cuero y mirando la fachada con ojo evaluador. «Señora Adela, es un placer volver a verla después de tantos años», me saludó con cortesía profesional, aunque no pudo ocultar la sorpresa al ver el estado de abandono del exterior. «Entiendo que desea poner la propiedad en el mercado de manera inmediata». «Así es», respondí, sacando de mi bolso la copia de las llaves que había conservado. La casa está vacía. Necesito que haga una tasación realista para una venta rápida, considerando las reparaciones que el comprador deberá asumir. No tengo ninguna intención de invertir un solo centavo en restaurarla. Introduje la llave en la cerradura principal. El mecanismo, falto de lubricación, opuso una leve resistencia antes de ceder con un chasquido metálico. Empujé la pesada puerta de madera y el olor rancio del abandono nos golpeó el rostro. Era una mezcla de polvo acumulado, humedad encerrada y el leve rastro dulzón de la materia orgánica en descomposición proveniente de la cocina. Caminamos por la sala de estar. La luz del sol que se filtraba por las persianas cerradas revelaba la magnitud del desastre logístico que Iván y Pamela habían dejado a su paso. Habían huido con la desesperación de quienes escapan de un edificio en llamas. Habían dejado muebles pesados que no cabían en su nuevo departamento, cajas de cartón vacías esparcidas por el suelo de parqué y manchas oscuras e identificables sobre las alfombras. Guié a Vallejos a través de la planta baja, señalando los detalles estructurales que sí tenían valor: la solidez de las paredes, la calidad de la madera original, la amplitud de los espacios. Luego subimos a la planta alta, al territorio que había sido el dominio exclusivo de Pamela. La ironía era palpable en cada centímetro de porcelanato importado, cubierto de polvo y huellas de zapatos sucios. El inmenso vestidor por el que yo había sacrificado mis bonos de ahorro estaba vacío, con perchas de plástico rotas tiradas en el suelo como esqueletos de plástico. En el baño principal, la bañera de hidromasaje que ella había exigido al arquitecto Sebastián estaba manchada con un anillo oscuro de mugre incrustada, evidencia de que sin mi trabajo invisible, sus lujos se convertían rápidamente en ruinas asquerosas. «La estructura es excelente, señora Adela», comentó Vallejos, tomando notas rápidas en su tableta digital, intentando ignorar el caos superficial. «La ampliación de la planta alta suma muchos metros cuadrados comercializables. A pesar del estado estético actual, que asustaría a un comprador inexperto, el valor del terreno y los metros construidos es muy alto. Si la ofrecemos a un precio ligeramente por debajo del valor de mercado para compensar la limpieza y la pintura, le garantizo que la venderemos en menos de 60 días. Hay mucha demanda en este barrio». «Proceda con esa estrategia», le indiqué, dándome la vuelta para bajar las escaleras por última vez. «Ponga el cartel de venta esta misma tarde. Quiero liquidar este activo físico lo antes posible. Y por favor, coordine todas las visitas con sus propias llaves.
Yo no voy a volver a pisar este lugar. Firmé la autorización de venta sobre el capó del auto de Vallejos bajo la luz pálida del mediodía. Al entregarle el documento, sentí cómo el último eslabón de la cadena pesada que me había anclado a esa familia se rompía definitivamente, disolviéndose en el aire frío. La predicción del agente inmobiliario fue asombrosamente conservadora. No tardamos 60 días en vender la propiedad, tardamos apenas 28. Vallejos encontró a una compradora ideal, una joven médica cirujana llamada Sonia, que buscaba una casa grande cerca del hospital regional para instalar su consultorio privado en la planta baja y vivir en la planta alta. Sonia no se dejó intimidar por las paredes sucias ni por el jardín muerto. Ella solo vio el esqueleto sólido de la propiedad y el potencial de la distribución. La transacción se realizó mediante transferencias bancarias electrónicas y firmas digitales en la oficina del escribano de Vallejos. No tuve que cruzarme con Iván ni con Pamela, quienes seguramente ignoraban por completo que el escenario de su fracaso estaba siendo liquidado. El dinero, una suma sustancial que reflejaba el valor de 40 años de inversión y la ampliación de la planta alta que ellos mismos me habían obligado a pagar, ingresó directamente a mi cuenta bancaria personal y encriptada, fuera del alcance de cualquier parásito familiar. Con el capital asegurado, inicié la fase final de mi experimento, la reconstrucción de mi propio entorno controlado. No quería una casa inmensa, ni un jardín que requiriera mantenimiento constante, ni habitaciones vacías que invitaran a la ocupación indebida. Quería una célula perfecta, un organismo unicelular diseñado exclusivamente para mi propia supervivencia y confort. Compré un departamento a estrenar en el centro del pueblo donde vivía mi hermana Alicia, a solo 4 cuadras de su casa. Era una unidad de 2 ambientes en un tercer piso con balcón orientado hacia el este, garantizando la entrada de luz solar directa durante las primeras horas de la mañana. La arquitectura del lugar era minimalista y altamente funcional. Pisos de porcelanato gris claro, paredes pintadas de un blanco inmaculado que reflejaba la luz y ventanas de doble acristalamiento que aislaban el interior de cualquier ruido urbano. Dediqué 3 semanas a equipar mi nuevo laboratorio vital. Cada objeto que introduje en el departamento fue seleccionado bajo criterios estrictos de utilidad, ergonomía y estética personal. Compré una cama con un colchón ortopédico de alta densidad diseñado para proteger mis articulaciones. Instalé una biblioteca de madera maciza en la sala de estar y la llené con volúmenes de botánica, historia de la ciencia y literatura clásica. No compré juguetes, ni protectores de enchufes, ni vajilla de plástico irrompible. La cocina, sin embargo, fue mi obra maestra. La diseñé con la misma precisión milimétrica con la que solía organizar mi estación de trabajo en el Centro de Análisis Clínicos. Hice instalar mesadas de acero inoxidable, impermeables, asépticas y frías al tacto. Compré frascos de vidrio herméticos para almacenar mis especias, granos y tés, alineándolos en los estantes abiertos por orden alfabético y separados por una distancia exacta de 2 centímetros entre cada uno. Adquirí sartenes de hierro fundido de una sola porción y cuchillos de acero al carbono que afilaba yo misma cada domingo por la mañana. El día que finalmente me mudé de la casa de Alicia a mi propio departamento, no hubo celebraciones ruidosas ni visitas sorpresa. Alicia me ayudó a subir mis 2 maletas, me dio un abrazo fuerte y silencioso en la puerta, y se marchó, entendiendo perfectamente que yo necesitaba inaugurar mi espacio en absoluta soledad. Esa noche, la primera noche en mi nuevo ecosistema, el silencio en el departamento no era el silencio tenso que precede a una tormenta, ni el silencio pesado del abandono. Era un silencio cristalino, puro, cargado de potencial energético. Era el sonido de la autonomía absoluta. Me desperté a las 6 de la mañana por pura inercia biológica, aunque ya no había mochilas que revisar ni viandas sin gluten que preparar. El departamento estaba sumido en la penumbra azulada del amanecer. Me levanté sin prisa, sintiendo el suelo de porcelanato liso y limpio bajo mis pies descalzos. Caminé hacia la cocina de acero inoxidable. Encendí la pequeña luz dicroica sobre la mesada. Tomé una balanza digital de precisión que había comprado específicamente para mi nuevo hogar. La encendí y esperé a que los números rojos parpadearan y se estabilizaran en un 0 absoluto.
Coloqué encima un pequeño cuenco de cerámica negra y presioné el botón de tara. Con movimientos fluidos y mecánicos, abrí el frasco de vidrio que contenía granos de café de tueste intenso provenientes de Colombia. Utilizando una cuchara medidora de acero, comencé a verter los granos en el cuenco. Observé los números rojos de la balanza subir rápidamente. 12 gramos, 13,5 gramos, 14,8 gramos. Añadí un solo grano más con la punta de los dedos. 15 gramos exactos. Encendí el molinillo eléctrico. El sonido agudo de las aspas triturando los granos rompió la quietud de la mañana durante exactamente 10 segundos. Vertí el polvo oscuro y aromático en el filtro de papel blanqueado. Luego, tomé la pava eléctrica de cuello de cisne y programé el termostato digital a 92 grados centígrados, la temperatura termodinámica perfecta para extraer los aceites esenciales del café sin quemar la molienda. Mientras el agua se calentaba, me apoyé contra la mesada fría, cruzando los brazos sobre mi pecho. Miré a mi alrededor. No había manchas de salsa de soja en las superficies. No había camisas de seda arrugadas esperando mi atención. No había gritos ahogados en el pasillo, ni excusas cardíacas susurradas desde un sofá. Solo existía la geometría perfecta de mis frascos alineados, el zumbido suave del agua a punto de hervir y el control absoluto sobre cada variable de mi existencia. El termostato de la pava emitió un pitido corto y agudo. Tomé el asa ergonómica y comencé a verter el agua caliente sobre el café molido, trazando círculos concéntricos lentos y precisos. El líquido oscuro comenzó a gotear rítmicamente hacia la taza de cristal transparente que esperaba debajo. Observé el vapor ascendiendo en volutas hipnóticas hacia la luz del extractor. Aspiré el aroma profundo y amargo. Tomé la taza caliente entre mis dos manos, sintiendo cómo el calor se transfería a mis palmas, y di el primer sorbo. El sabor era intenso, complejo y absolutamente impecable. Y en ese instante microscópico, mirando el reflejo de mi propio rostro en la superficie oscura e inalterable del líquido, supe con una certeza matemática irrefutable que el experimento de mi vida, finalmente, arrojaba el resultado perfecto.